Nunca imaginé que el sonido más doloroso de mi vida no sería el llanto de un funeral, sino el golpe seco y autoritario de la policía en la puerta de mi propia casa. Eran las 2 de la mañana en la colonia Providencia, aquí en Guadalajara, donde el silencio suele ser un lujo que se paga caro y las apariencias valen más que el oro. Estaba sentada en mi sillón de terciopelo verde, ese que mi difunto esposo compró en un viaje a Europa hace 30 años, con una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado entre mis manos. No temblaba. Mis manos, esas mismas manos que firmaron cheques millonarios como directora financiera durante 4 décadas, estaban firmes. Afuera las luces rojas y azules de la patrulla giraban frenéticamente colándose por las cortinas de encaje, manchando las paredes de mi sala con destellos de violencia. Parecían heridas abiertas que palpitaban sobre los retratos familiares colgados en la pared. Es curioso cómo la luz de la justicia puede parecerse tanto a la del infierno cuando vienen a buscarte a ti. Pero el verdadero infierno no eran las luces. El verdadero infierno era la voz que gritaba afuera, desgarrando la decencia de mi vecindario. No era un ladrón, no era un extraño, era Esteban, mi único hijo, el niño al que le curé las rodillas raspadas, el hombre al que le pagué la carrera en la universidad más prestigiosa de México, estaba ahí afuera gritando a los oficiales con la desesperación de un animal acorralado. Tienen que entrar. Mi madre ha perdido la razón. Es un peligro para ella misma, y está reteniendo mi patrimonio. Escuchar esas palabras fue como tragar vidrio molido. Patrimonio. No dijo mi madre, dijo mi patrimonio. En ese instante supe que el cordón umbilical se había convertido en una soga, y él estaba dispuesto a ahorcarme con ella si eso significaba sacar un peso más de mis cuentas. Antes de continuar te pido algo sencillo de mujer a mujer. Si alguna vez has sentido que tu sacrificio fue pagado con ingratitud, si esta historia toca una fibra sensible en tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí ningún dolor se cuenta en vano, y necesitamos ser más para que esta verdad se escuche. Tu presencia aquí es lo que nos da fuerza para no callar. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron un recordatorio de mis 65 años, pero mi espalda se enderezó con esa rigidez militar que me ganó el apodo de la generala en el mundo corporativo. Alicé los pliegues de mi falda gris y caminé hacia la entrada. El roble macizo de la puerta principal vibraba bajo los golpes. Abrí. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, pero no tanto como la mirada de los 2 oficiales que estaban parados en mi pórtico. Detrás de ellos, Esteban manoteaba con el rostro descompuesto rojo de ira y probablemente de alcohol. A su lado Camila, mi nuera, se acariciaba el vientre de 6 meses con una teatralidad digna de una telenovela barata, fingiendo sollozos mientras miraba de reojo si los vecinos ya se habían asomado. ¿Es usted la señora Adelaida Montenegro?, preguntó el oficial más viejo, un hombre con bigote canoso y ojos cansados que denotaban que había visto demasiadas disputas domésticas esa noche. Su mano descansaba cerca de su arma como si una anciana en pantuflas pudiera sacar una bazuca en cualquier momento. «Soy yo, oficial», respondí. Mi voz salió controlada, grave, sin una pizca de miedo. No iba a darles el gusto de verme vulnerable. ¿A qué debo el honor de este escándalo en mi propiedad a estas horas de la noche? «Mírenla», gritó Esteban avanzando un paso antes de ser detenido por el brazo del segundo oficial. «Actúa normal, pero está loca. Bloqueó todas las cuentas. Me ha dejado sin dinero en medio de una emergencia médica. Tiene demencia senil, oficial. Necesita ser internada ahora mismo». La acusación flotó en el aire, densa y tóxica. Demencia senil. Mi propio hijo estaba diagnosticándome una enfermedad mental en la vía pública solo porque le había cerrado el grifo financiero. Sentí una punzada en el pecho, no de infarto, sino de decepción. Una decepción tan profunda que parecía no tener fondo. Lo miré a los ojos. Esos ojos marrones que alguna vez me miraron con adoración cuando le leía cuentos, ahora me miraban con un odio puro, destilado por la codicia. Esteban no estaba preocupado por mi salud. Esteban estaba aterrorizado por su pobreza. «Oficial», dije ignorando los gritos de mi hijo y dirigiéndome al policía con la calma de quien preside una junta directiva, «le invito a pasar. Solo usted. Mi hijo y su esposa pueden esperar afuera. Si creen que estoy loca, permítame demostrarle la cordura de mis números». El oficial asintió desconcertado por mi compostura.
Entró a la casa y sus botas negras resonaron sobre el piso de mármol que yo misma había pulido ayer. Miró alrededor. No había caos. No había objetos rotos ni escritos en las paredes, solo el orden inmaculado de una casa que ha sido cuidada con esmero y soledad. Le señalé la mesa del comedor donde ya tenía preparada una carpeta azul marino. Siempre he sido una mujer de previsiones. Desde que Esteban me llamó egoísta, hace una semana supe que este momento llegaría. La codicia es predecible, la estupidez también. Señora, el reporte indica que usted amenazó con quemar dinero y que está desvariando, dijo el oficial, aunque su tono ya era menos agresivo, más dubitativo. Se quitó la gorra incómodo ante la elegancia sobria de mi hogar. Oficial, me senté y abrí la carpeta con movimientos precisos. Mi hijo dice que estoy loca porque por primera vez en 35 años le dije no. Aquí tiene un certificado médico fechado hace 3 días firmado por el doctor Castellanos, el neurólogo más respetado de Jalisco. Léalo. Facultades mentales plenas. Coeficiente intelectual superior al promedio. Ningún signo de deterioro cognitivo. Deslicé el papel sobre la mesa de caoba. El oficial lo tomó, leyó las líneas y arqueó una ceja. Luego saqué el segundo documento. Los estados de cuenta. Y esto, oficial, es la razón por la que mi hijo está gritando allá afuera como un poseído. No es demencia, es solvencia. Esas cuentas están a mi nombre. El dinero es fruto de mi trabajo de 40 años y de la pensión de mi esposo. Lo único que hice fue cancelar las tarjetas adicionales que él y su esposa han estado usando para desangrarme. Es delito en México que una madre decida dejar de mantener a un hombre de 35 años que tiene 2 manos y 2 pies. El oficial miró los números resaltados en amarillo fluorescente. Gastos en por el Palacio de Hierro, por restaurantes de lujo, en andares, viajes, joyas. Y luego miró el saldo actual, 0 acceso. Levantó la vista, y por primera vez vi respeto en sus ojos. Comprendió la situación en un segundo. No era un caso policial. Era un berrinche de un niño mimado disfrazado de adulto. Entiendo, señora Montenegro, dijo el oficial devolviéndome los papeles. Disculpe la molestia. El protocolo nos obliga a verificar cuando hay una llamada de emergencia por salud mental, pero está claro que aquí la única locura es la que se vive allá afuera. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Esteban y Camila entraron incapaces de esperar. Camila se aferraba al brazo de Esteban, sus uñas postizas, clavándose en la tela de su camisa de marca. ¿Ya la van a llevar?, preguntó Camila con esa voz chillona que siempre me ha recordado al chirrido de una tiza en un pizarrón. Oficial, tenga cuidado, puede ponerse violenta. Ayer nos dijo cosas horribles. Dijo que no le importaba su propio nieto. Violenta. Yo, que nunca les levanté la voz, ni siquiera cuando rompieron mi jarrón de la dinastía Ming, jugando con una pelota dentro de la casa. Yo, que soporté sus desprecios en silencio. Me giré lentamente hacia ellos. El oficial se interpuso levantando una mano. Señora, les voy a pedir que se retiren, dijo el oficial con voz firme. La señora Adelaida está en pleno uso de sus facultades y está dentro de su propiedad. Si continúan alterando el orden o acosándola, seré yo quien tenga que llevarlos a la comisaría por disturbios. Esteban se puso pálido. Su mandíbula cayó. Parecía un pez sacado del agua boqueando en busca de aire. Su plan maestro, el plan de declararme incapaz para tomar la tutela de mis bienes, se había desmoronado en 5 minutos gracias a una carpeta azul y a la dignidad de una anciana que ellos subestimaron. Pero es mi dinero, se le escapó a Esteban. El grito fue instintivo, visceral. Y ahí estaba, la verdad desnuda. No es mi madre, no es nuestra familia. Es mi dinero. Corrección. Esteban, dije poniéndome de pie y mirándolo desde la altura moral que solo una madre traicionada puede tener. Era mi dinero. Y ahora es mi decisión. Largo de mi casa. El silencio que siguió fue sepulcral. Camila jaló el brazo de Esteban susurrándole algo al oído, probablemente diciéndole que se retiraran antes de empeorar las cosas, o quizás calculando cuál sería su próxima jugada sucia. Esteban me miró con una mezcla de odio y miedo que nunca había visto en él. Era la mirada de quien se da cuenta de que la fuente inagotable se ha secado. Los acompañé a la puerta junto con el oficial. Vi cómo subían a su coche ese auto que probablemente también debían y arrancaban quemando llanta. El oficial se despidió con un toque en su gorra y la patrulla se alejó llevándose las luces rojas y azules, llevándose el ruido. Cerré la puerta. El cerrojo hizo por clic.
un sonido metálico definitivo. Me quedé apoyada contra la madera fría, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba mi cuerpo dejándome vacía hueca. Me deslicé hasta el suelo sin importarme arrugar mi falda. La casa estaba en silencio de nuevo, pero ya no era un silencio de paz. Era el silencio de un campo de batalla después de la primera escaramuza. Gané esta noche. La policía se fue. Mi dinero está seguro. Pero mientras miraba el pasillo vacío, donde alguna vez corrió un niño pequeño que me prometía amor eterno, supe que había perdido algo mucho más valioso que cualquier cuenta bancaria. Había perdido a mi hijo. Pero no se equivoquen, no estaba llorando por la pérdida. Mis lágrimas se habían secado la noche de Año Nuevo, cuando me dejaron sola con 12 uvas y un plato de bacalao frío. Ahora sentada en el suelo de mi entrada, no sentía pena. Sentía claridad. Si ellos querían guerra, si estaban dispuestos a llamar a la policía para encerrarme en un manicomio solo por dinero, entonces les daría guerra. Ellos pensaban que esto era el final, que la visita de la policía me asustaría, que mañana correría a desbloquear las tarjetas por miedo a la soledad. Pobres ilusos. No saben que acabo de declarar el inicio de las hostilidades. Y la generala Montenegro nunca ha perdido una batalla financiera. Me levanté, sacudí el polvo inexistente de mi ropa y caminé hacia la cocina. Necesitaba otro té. La noche iba a ser larga y tenía que preparar el siguiente movimiento, porque lo que pasó hoy fue solo la advertencia. La verdadera lección apenas estaba por comenzar. El eco de la patrulla, alejándose, se disolvió en la madrugada de Guadalajara, dejando tras de sí un vacío que pesaba más que el plomo. Me quedé allí sentada en el suelo del recibidor, con la espalda apoyada contra la madera fría de la puerta. Mis ojos recorrieron la penumbra de la sala, deteniéndose en el gran reloj de péndulo que marcaba las 3 de la mañana. Tic-tac, tic-tac. Ese sonido rítmico monótono funcionaba como un hipnotizador que arrastraba mi mente hacia atrás, hacia el origen de todo este desastre. Porque la policía no llegó hoy por casualidad. La mecha de esta bomba se encendió hace exactamente 7 días en la noche, que se suponía debía ser la más cálida del año, pero que terminó congelando mi alma para siempre la Nochevieja. Cierro los ojos y ya no estoy en el suelo frío. Estoy de vuelta en la cocina hace una semana. El aire huele a aceite de oliva, a almendras tostadas, a chiles güeros y a ese aroma inconfundible del por bacalao a la vizcaína. No era cualquier cena, era la cena. Me había pasado 3 días enteros desaguando el pescado, cambiando el agua religiosamente cada 6 horas para que el punto de sal fuera perfecto, tal como le gustaba a Esteban. Mamá, nadie hace el bacalao, como tú solía decirme, con esa sonrisa que yo creía sincera. Qué ingenua fui. Me pasé horas picando el perejil, pelando las papas, cambray una por una para que no perdieran su forma, seleccionando las aceitunas más finas en el mercado de abastos. Cociné no como una madre, sino como una esclava devota que prepara un banquete para unos dioses que ni siquiera se dignan a mirar el altar. Eran las 7 de la tarde del 31 de diciembre. La casa en Providencia brillaba. Había sacado la vajilla de porcelana de Bavaria, esa que tiene el borde de oro auténtico y que solo usamos en bodas o bautizos. El mantel de lino blanco planchado con almidón cubría la mesa de caoba como un manto nupcial. Puse 4 cubiertos, uno para mí presidiendo la mesa, uno a mi derecha para Esteban, uno para Camila, y en un gesto de patética esperanza puse una silla extra con un juego de cubiertos para el bebé que viene en camino, colocando un pequeño oso de peluche en el plato. Quería que vieran que ya amaba a ese nieto, que estaba lista para ser la abuela que consiente y cuida. Me miré en el espejo del aparador. Llevaba mi vestido de terciopelo, color ciruela, mis perlas las falsas, porque las verdaderas las vendí hace 2 años para pagar la hipoteca de Esteban, y me había puesto un poco de labial rosado. Me veía elegante, me sentía necesaria. Si alguna vez te has arreglado con la ilusión de una niña, esperando recibir a quienes amas, solo para sentir que te vuelves invisible dentro de tu propia casa, quédate conmigo. Suscríbete si sientes que tu voz a veces se pierde en el silencio de la ingratitud. ¿Desde qué ciudad de México o del mundo me estás escuchando? Déjalo en los comentarios. Quiero saber que no soy la única que ha esperado en vano. 8 de la noche. El bacalao humeaba en la fuente de plata. La ensalada de manzana con su crema espesa y nueces picadas estaba en su punto. El reloj dio las 8 campanadas. Nadie.
Absolutamente nadie. El silencio de la casa empezó a competir con el ruido de los cohetes que los vecinos ya empezaban a lanzar. Pum, pum, pum. Cada explosión afuera era un latido de ansiedad en mi pecho. Seguro hay tráfico, me dije, en voz alta hablando con las paredes, para no sentirme tan sola. Es fin de año, López Mateos, debe estar imposible. Tomé mi teléfono. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ni siquiera un emoticón estúpido de esos que manda Camila cuando quiere pedir algo. A las 9:30, la ansiedad se transformó en una náusea fría. El bacalao empezó a perder calor, formándose esa capa de grasa naranja en la superficie que se ve tan triste cuando la comida se enfría. Marqué el número de Esteban. Tú. Buzón de voz. Marqué el de Camila. Tú. El número que usted marcó. Colgué. Me serví una copa de vino, un tinto gran reserva que guardaba para brindar con mi hijo. El primer trago me supo a vinagre. No era el vino, era mi propia bilis subiendo por la garganta. ¿Cómo es posible que no avisen? ¿Cómo es posible tener tan poca educación, tan poco respeto por el tiempo y el esfuerzo de una madre? Entonces, a las 10:15 vibró el teléfono. Me abalancé sobre él como una adolescente enamorada. Era un mensaje de Esteban. Lo abrí temblando. Mamá, se nos complicó. Camila está muy cansada por el embarazo. No vamos a llegar. Cena tú. Feliz año. 12 palabras. 12 puñaladas secas sin anestesia. Se nos complicó. ¿Qué se les complicó? ¿El tráfico? ¿El cansancio? ¿O se les complicó tener ganas de ver a la vieja que les paga las cuentas? No hubo un lo siento. No hubo un estás bien. Solo una orden implícita: no nos molestes. Me dejé caer en la silla frente al plato vacío del oso de peluche. El oso me miraba con sus ojos de botón de vidrio y juraría que sentí lástima en su mirada inerte. Cena tú. Como si fuera tan fácil tragar cuando tienes un nudo del tamaño de una piedra en la garganta. La tristeza, esa primera capa de dolor, me envolvió. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que tenemos las mujeres cuando algo no nos cuadra, empezó a picarme. Camila cansada. Camila está muy cansada. Conozco a mi nuera. Camila no se cansa si hay una oportunidad de lucirse. Si realmente estuvieran en casa descansando, ella habría subido una foto de sus pies hinchados o de una taza de té con el hashtag modo zen o alguna tontería así. Abrí Instagram. Mis dedos, torpes por la rabia contenida, buscaron el perfil de mi nuera, @CamiStyle. Y ahí estaba. La verdad no duele, la verdad quema, la verdad calcina. El círculo de su historia brillaba en rojo indicando una actualización reciente. Toqué la pantalla. La música estridente de un DJ de moda llenó la cocina silenciosa de mi casa colonial. No era una habitación oscura y tranquila de descanso. Era luz, era playa, era lujo. La ubicación por Gran Velas, Riviera Nayarit. Un resort de 5 estrellas todo incluido donde la noche cuesta más de lo que yo gasto en comida en 2 meses. El video mostraba una mesa larga decorada con orquídeas exóticas y velas flotantes. Y allí estaban. Vi a don Rogelio Villaseñor, el padre de Camila, con su guayabera de lino italiano desabotonada hasta el pecho, mostrando una cadena de oro ridícula, sosteniendo un habano y riendo con la boca abierta, mostrando sus dientes blanqueados. Artificialmente. Vi a doña Patricia, su madre, envuelta en un chal de seda brindando con champaña francesa. Y entonces la cámara giró, y lo vi a él. A Esteban. Mi hijo no estaba descansando. Mi hijo estaba de pie inclinado hacia don Rogelio, sirviéndole vino en la copa con una sumisión que me revolvió el estómago. Parecía un mesero de lujo, no un yerno. Sonreía una sonrisa amplia, obsecuente, una sonrisa que a mí no me había regalado en años. La cámara volvió a Camila, quien mandó un beso a la lente, perfectamente maquillada, con joyas brillantes, colgando de su cuello. Y el texto sobre el video, esas letras blancas con sombra negra, fue lo que terminó de romperme por despidiendo el año con la verdadera familia. Blessed High Life Family Goals. La verdadera familia. Dejé caer el teléfono sobre el mantel de lino. El sonido fue sordo como el golpe de un cuerpo al caer al vacío. El plato de bacalao frente a mí, ese que preparé con 3 días de amor y sacrificio, se convirtió de repente en basura. Basura fría y grasienta. Así que eso soy yo. La falsa familia. La familia de segunda clase. La proveedora oculta.
Ellos estaban allá gastando el dinero que yo transfiero mes a mes a la cuenta mancomunada para gastos del bebé en champaña y hábanos para impresionar a los Villaseñor. Estaban comprando su lugar en esa mesa de ricos pretenciosos con mi jubilación, mientras yo estaba aquí cuidando el centavo para comprar el mejor pescado para ellos. Miré a mi alrededor, la casa enorme vacía llena de sombras alargadas. Me sentí estúpida. Esa es la palabra. No traicionada, no triste. Estúpida. Una vieja estúpida que cree que el amor se paga con amor, cuando en realidad en el mundo de mi hijo y su esposa, el amor se paga con transferencias bancarias y el respeto se mide por el apellido y las conexiones sociales. Esteban estaba sirviendo vino a un hombre que sé que lo desprecia a sus espaldas, mientras dejaba plantada a la mujer que le limpió el vómito, cuando tenía fiebre a la mujer que hipotecó su vida para que él pudiera jugar a ser un empresario exitoso. El reloj de péndulo dio un golpe metálico. Clang. Las 11:30. Faltaba media hora para el año nuevo. Me levanté. No recogí la mesa. No guardé la comida en el refrigerador. La dejé ahí pudriéndose tal como se estaba pudriendo mi corazón. Caminé hacia la alacena y saqué las uvas. Las 12 uvas de la suerte, las puse en un tazón pequeño y me senté de nuevo. No encendí la televisión. No quería ver a gente feliz abrazándose en el zócalo. Solo quería ver pasar el tiempo, ver morir el año, y con él ver morir a la madre abnegada que había sido hasta hoy. Clan, clan, clan. Medianoche. A lo lejos, los fuegos artificiales estallaron. El cielo se iluminó de colores que yo no podía ver desde mi cocina oscura. Tomé la primera uva, enero. Me la metí a la boca. Estaba dulce, pero al morderla, la sentí amarga. Pensé en el día que Esteban nació. Segunda uva. Febrero. Pensé en el día que le pagué la colegiatura del Tecnológico de Monterrey vendiendo mi coche. Tercera uva. Marzo. Pensé en la sonrisa falsa de Camila cuando le regalé los aretes de diamantes de mi abuela. Comí las 12 uvas, una tras otra, mecánicamente, sin pedir deseos. ¿Qué iba a desear? Salud. Ya la tengo. Dinero. Tengo el suficiente para ser su banco personal. Amor. El amor acababa de morir en una historia de Instagram. Al tragar la última uva, sentí algo duro en mi garganta. No era una semilla, era la dignidad. Esa dignidad que había estado dormida anestesiada por el instinto maternal, acababa de despertar de golpe tosiendo y arañando. Me limpié una lágrima solitaria que rodaba por mi mejilla izquierda. Una sola, no habría más. Miré la pantalla del teléfono que seguía iluminada con la imagen congelada del video. La cara de Esteban sonriente y servil me miraba. «Disfruta tu fiesta, hijo», susurré a la pantalla mi voz, sonando ronca y reconocible. «Disfruta el champaña y los hábanos, porque te juro por la memoria de tu padre y por las canas que peino que esta es la última vez que brindas a mi costa». Apagué el teléfono. La cocina quedó en tinieblas. Me levanté y tiré el bacalao a la basura. El ruido de la fuente de plata golpeando el fondo del bote de basura fue el primer disparo de mi revolución. Clan. Ahí terminó la madre. Y ahí nació la acreedora, porque si para ellos soy un banco, entonces voy a actuar como tal. Y los bancos, cuando no les pagan, ejecutan las garantías, sin piedad, sin familia, solo negocios. El 6 de enero llegó a Guadalajara envuelto en una neblina gris, como si el cielo mismo supiera que en mi casa no había nada que celebrar. Día de Reyes. En cualquier hogar mexicano que se respete, este es un día sagrado: risas de niños, chocolate caliente espumoso y el ritual de partir la rosca para ver a quién le toca el monito. Pero en mi comedor la única presencia era el silencio. Sobre la mesa de caoba descansaba la caja de cartón blanco de la panadería Por la Esperanza. Dentro una rosca de Reyes mediana cubierta de azúcar y tiras de ate de membrillo y guayaba que brillaban bajo la luz pálida de la mañana. La había comprado por inercia, por esa estúpida costumbre de madre que se niega a aceptar que el nido está vacío y podrido. El pan estaba intacto. El cuchillo de sierra yacía al lado frío y sin usar. ¿Para qué cortarla? ¿Con quién iba a compartirla? Con los fantasmas de mis recuerdos. Miré el azúcar derritiéndose lentamente y sentí náuseas. Ese dulce tradicional me pareció de repente el alimento más amargo del mundo. Estaba a punto de tirar la caja entera a la basura cuando el teléfono, ese aparato que había permanecido mudo y acusador durante una semana, comenzó a vibrar sobre la mesa. El zumbido resonó contra la madera como un taladro en mis nervios.
Miré la pantalla. Un nombre parpadeaba por Esteban. Hijo. Mi corazón, ese órgano traicionero que no aprende de golpes, dio un vuelco. Por una fracción de segundo, la generala Montenegro desapareció y solo quedó Adelaida la madre. Una voz pequeña y patética en mi cabeza susurró: llama para disculparse. Se dio cuenta. Llama para desearte feliz Día de Reyes. Me sequé las manos en el delantal, respiré hondo para que no notara mi voz temblorosa y deslicé el dedo para contestar. Hola, hijo. Empecé con la esperanza colgando de un hilo. Mamá. Por fin contestas. La voz de Esteban no traía arrepentimiento, traía urgencia. Traía el tono demandante y atropellado de quien está acostumbrado a que el mundo se detenga cuando él chasquea los dedos. Deja todo lo que estés haciendo. Necesito que entres a tu banca en línea ahora mismo. Es una emergencia. El hilo de esperanza se rompió, y el sonido fue ensordecedor dentro de mi alma. No hubo un hola. No hubo un ¿cómo estás? Ni siquiera un feliz día. Solo una orden. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas, transformando la tristeza en algo más duro, más frío. ¿Qué pasa, Esteban? Pregunté, mi voz bajando una octava, perdiendo toda calidez. ¿Estás bien? No, no estoy bien, gritó. Y de fondo escuché el bullicio de un lobby de hotel, maletas rodando y música ambiental. Estamos haciendo el por checkout por en el Gran Velas. Y la tarjeta, la platino adicional que me diste. No pasa. El recepcionista me está mirando como si fuera un delincuente. Dice que está bloqueada o saturada. ¡Qué vergüenza, mamá! Transfiéreme 150,000 pesos a la cuenta mancomunada. ¿Ya? 150,000 pesos. La cifra me golpeó como una bofetada húmeda. Cerré los ojos. 150,000 pesos para pagar una semana de excesos en la que fui excluida. 150,000 pesos para cubrir el champaña que se bebieron brindando con los Villaseñor. 150,000. Repetí despacio, paladeando la obscenidad de la cifra. ¿Por qué tanto, Esteban? ¿Y por qué mi tarjeta fue rechazada? Yo qué sé por qué la rechazaron. Seguro olvidaste pagar el saldo total del mes pasado, me acusó, transfiriendo su irresponsabilidad a mi impecable historial crediticio. Y no preguntes tanto. La cuenta del hotel, las cenas, el spa de Camila. Todo suma. Además, tuve que pedir unas botellas extras para mi suegro. Mamá, por favor, mis suegros están aquí esperando en el lobby. Don Rogelio me está mirando raro. No me hagas quedar como un imbécil frente a ellos. Transfiere. No me hagas quedar como un imbécil. La ironía era tan espesa que podía cortarse con el cuchillo de la rosca. Él temía quedar mal frente al hombre que le desprecia, pero no le importó dejar a su madre sola comiendo uvas con lágrimas en los ojos. Antes de que pudiera responder, escuché un forcejeo y la voz cambió. Ahora era Camila. Dulce, empalagosa, con ese tono de niña mimada que usa cuando quiere manipularme. «Ay, suegrita, buenos días», dijo Camila bajando la voz como si compartiéramos un secreto. «Mire, perdón por las prisas, pero es que de verdad es una situación por incómoda. Mis papás están aquí y... bueno, usted sabe cómo es mi papá de exigente. No queremos que piense que Esteban no puede proveer para su familia, ¿verdad? Por el bien del bebé. Suegrita, ayúdenos. No deje que Esteban quede como como un muerto de hambre. Muerto de hambre». Las dos palabras se clavaron en mi orgullo como dardos venenosos. Así que eso era mi hijo sin mi dinero, a los ojos de esa gente un muerto de hambre, y yo era la encargada de maquillar el cadáver de su dignidad financiera. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La ira caliente y volcánica empezó a subir desde mi estómago, quemando la tristeza, quemando la culpa, quemando el amor maternal ciego. «Pásame a mi marido», ordené, cortando su discurso meloso con la precisión de un bisturí. «Pero, suegrita», insistió ella. «Pásame a Esteban», grité por primera vez en años. Hubo un silencio al otro lado y luego la respiración agitada de Esteban volvió al auricular. «¿Ya transferiste, mamá? El Uber ya está afuera. Vamos a perder el vuelo». Respiré hondo. Miré la rosca de Reyes intacta. Miré la soledad de mi cocina. Y solté la pregunta que cambiaría todo. «Esteban». En Nochevieja. Se divirtieron. Hubo una pausa. Un silencio pesado cargado de impaciencia. ¿Qué bufó el incrédulo? «¿Me estás preguntando eso ahora, mamá? Estoy con la tarjeta rechazada en la mano y tú sales con tus dramas de anciana sensible». Sí, nos divertimos.
Fue una cena de negocios prácticamente. Deja de ser tan egoísta y piensa en mi futuro por una vez. Transfiere el maldito dinero. Egoísta. El tiempo se detuvo. El mundo dejó de girar. La palabra resonó en las paredes de azulejo de talavera de mi cocina. Egoísta. Yo, la mujer que vendió las joyas de su madre para pagar su boda. La mujer que no se ha comprado un vestido nuevo en 3 años para que él maneje un BMW. La mujer que cenó sobras mientras él comía langosta. Fui llamada egoísta por pedir un minuto de consideración emocional antes de soltar 150,000 pesos. Algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón. Eso ya estaba roto. Lo que se rompió fue la cadena. Esa cadena invisible de culpa y obligación que me había atado a él durante 35 años se hizo añicos. Me sentí ligera. Me sentí poderosa. Me sentí letal, no dije. Una sílaba. Simple. Perfecta. ¿Qué dijiste? Preguntó Esteban, su voz temblando no de miedo, sino de incredulidad. Nunca había escuchado esa palabra de mis labios. Dije que no, repetí, mi voz sonando tan fría como el mármol de una lápida. No voy a transferir nada. Y la tarjeta no fue un error del banco, Esteban. Yo la bloqueé. ¿Tú qué? Gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Estás loca. Desbloquéala. Ahora mismo mi suegro está viendo. ¿Que pague tu suegro? Respondí con una calma que me asustó incluso a mí. Si él es tu verdadera familia como pusiste en Instagram, entonces que la verdadera familia pague la cuenta. Yo solo soy la vieja egoísta. ¿Recuerdas? Y las viejas egoístas cuidan su dinero. Mamá, no te atrevas. Si haces esto te juro que... Colgué, presioné el botón rojo con el pulgar y la pantalla se fue a negro. El silencio regresó a la cocina, pero esta vez no era opresivo. Era el silencio que precede a la detonación. Mis manos temblaban violentamente. Tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caer. Mi pecho subía y bajaba en espasmos dolorosos. Había hecho lo impensable. Había abandonado a mi hijo en el campo de batalla desarmado frente a los lobos. Imaginé la escena en el lobby, don Rogelio, sacando su tarjeta negra con desprecio. Camila llorando de vergüenza. Esteban rojo de humillación balbuceando excusas. Una sonrisa torcida amarga se dibujó en mi rostro. Disfruten el espectáculo. Pero el temblor en mis manos no era miedo, era adrenalina. Sabía lo que venía. Sabía que en cuanto consiguieran dinero prestado para regresar, vendrían por mi cabeza. Tenía que actuar rápido. La llamada fue la declaración de guerra, pero el primer bombardeo tenía que ser mío. Caminé hacia mi despacho, mis pasos resonando firmes en el pasillo. Entré y me senté frente a mi computadora. La pantalla brilló iluminando mi rostro en la penumbra. Abrí el navegador. Bancanet. Mis dedos ya sin temblor volaron sobre el teclado, ingresando mi usuario y contraseña. El token digital cambió sus números. Ingresé el código. Acceso concedido. Ahí estaba, el panel de control de mi vida y por extensión de la de ellos. Paso 1: tarjetas de crédito adicionales. Esteban Montenegro, límite $200,000. Estatus bloqueo temporal. Hice clic en reportar por robo extravío. Confirmar cancelación definitiva. Clic. Adiós, estilo de vida. Paso 2: cuenta de cheques mancomunada. Esa cuenta donde yo depositaba religiosamente mi pensión y los dividendos de mis inversiones para ayudar. Saldo actual, $85,000. Seleccioné transferir a cuentas propias. Destino mi cuenta de ahorros personal, esa que ellos no conocen. Monto todo, hasta el último centavo. Concepto: recuperación de dignidad. Confirmar. Clic. Operación exitosa. La pantalla mostró el recibo verde. La cuenta mancomunada quedó en ceros. $0. 0. Un número redondo y hermoso. Me recosté en la silla de cuero exhalando un aire que parecía haber estado reteniendo durante años. Acababa de cortarles el oxígeno. En un mundo donde el dinero es sangre, acababa de hacerles un torniquete en el cuello. Esteban me llamó cajero automático. Bueno, el cajero está fuera de servicio. Permanentemente. El teléfono en la cocina empezó a sonar de nuevo, y luego el celular. Vibraban y sonaban como animales heridos pidiendo auxilio. No contesté. Me levanté, fui a la cocina, tomé el cable del teléfono fijo y lo arranqué de la pared. Clac.
Luego tomé mi celular, saqué la tarjeta SIM y la partí en dos con mis propias manos. El crujido del plástico rompiéndose fue la música más dulce que había escuchado en años. Miré la rosca de Reyes en la mesa, tomé la caja con ambas manos, caminé hacia el bote de basura y la dejé caer. El pastel cayó pesadamente sobre las cáscaras de papa y los restos de café. Feliz Día de Reyes. Esteban, murmuré a la basura. Este año tu regalo es una lección, y te va a costar mucho más que 150,000 pesos. Me dirigí a la ventana y miré hacia la calle. Sabía que en 2 días estarían aquí furiosos, exigiendo explicaciones, gritando, como lo hicieron anoche frente a la policía, pero no saben que la mujer que encontrarán no es la madre que dejaron. Han despertado a la auditora, y la auditoría apenas comienza. En mi mente la lista de sus pecados financieros empezaba a formarse, y el nombre Don Rogelio brillaba en rojo neón. Iba a descubrir cada peso robado, iba a desenterrar cada mentira. La guerra había comenzado. Y yo tenía la ventaja más grande de todas, no tenía nada que perder porque ellos ya me lo habían quitado todo. Eran las 2 de la mañana del 7 de enero. Guadalajara dormía bajo un manto de silencio, pero en mi estudio la luz amarilla de la lámpara de escritorio ardía como un faro en medio de la tormenta. Me senté en mi silla de cuero giratoria, me ajusté los anteojos de lectura y me recogí el cabello gris con una pinza severa. Frente a mí la pantalla de mi laptop brillaba con la frialdad azul de una hoja de cálculo de Excel. En ese momento, Adelaida la madre había abandonado el edificio. En su lugar estaba sentada Adelaida Montenegro, la exdirectora financiera que hizo temblar a más de un gerente corrupto en los años 90. Mis manos ya no temblaban. Mis dedos se posaron sobre el teclado con la familiaridad de un pianista a punto de tocar una sonata fúnebre. Esteban y Camila cometieron el error más básico de cualquier delincuente de cuello blanco, subestimaron al auditor. Pensaron que porque soy vieja y tejo chambritas para el nieto mi cerebro se había vuelto de algodón. Olvidaron que yo les enseñé a sumar, olvidaron que yo sé leer los silencios entre los números, y esta noche los números iban a cantar. Comencé descargando el historial de transacciones de los últimos 5 años de la tarjeta adicional y de la cuenta mancomunada. El archivo se abrió y miles de filas llenaron la pantalla. A simple vista, para un ojo inexperto, solo eran gastos. Pero para mí, era un mapa detallado de mi propia estupidez. Dividí la pantalla en dos. A la izquierda, mis gastos personales, recibo de la luz, gas, medicamentos para la presión, el mercado semanal, en el tianguis, donde regateo el precio del jitomate para ahorrar 5 pesos. A la derecha, la vida paralela de mi hijo. La disparidad era tan grotesca que solté una risa seca sin humor que resonó en la habitación vacía. Mientras yo dudaba en comprarme una crema facial de farmacia porque estaba muy cara la pantalla, me escupía cargos en por Sephora, por y por MAC Cosmetics por montos que superaban mi presupuesto mensual de comida. Vitaminas para el bebé, me había dicho Camila hace un mes con ojos llorosos. Mentira, eran perfumes. Mi nieto se estaba gestando entre fragancias de Chanel mientras su abuela contaba monedas para el autobús. El dolor empezó a subir por mi garganta, pero lo tragué con un sorbo de café negro y amargo. Seguí bajando el cursor. Restaurante Sonora Grill Prime. Liverpool. Boletos de avión clase Premier. Cada línea era una bofetada. Esteban siempre se quejaba de que el dinero no le alcanzaba, de que la gasolina había subido. Mamá, estoy apretado, pásame algo para la semana. Y yo ciega transfería. ¿Cuál era la realidad? Aquí estaba viernes por la noche, cargo de 5,000 pesos en Por la Santa, por el antro más exclusivo de la ciudad. 5,000 pesos en una noche. Eso es lo que yo gasto en 3 meses de mantenimiento de esta casa. Mi hijo no estaba apretado. Mi hijo estaba borracho de poder y de whisky, financiado por la pensión de su madre viuda. Me sentí sucia. Me sentí utilizada, como si hubieran entrado a mi casa a robarme mientras dormía, pero los ladrones tenían las llaves y me daban un beso en la frente antes de saquear la caja fuerte. Pero necesitaba más. Estos eran gastos hormiga, insultantes, sí, pero no criminales. Necesitaba encontrar el smoking gun, la prueba irrefutable que destruyera cualquier rastro de piedad que pudiera quedarme. Filtré la búsqueda por montos superiores a 100,000 pesos. La pantalla parpadeó y una fila se iluminó en rojo. Fecha 15 de junio del año pasado. Monto 500,000 pesos. Transferencia electrónica. Me detuve.
Recordé ese día con una claridad dolorosa. Esteban había llegado a casa pálido, sudando frío, casi llorando. Se arrodilló junto a mi sillón agarrando mis manos. «Mamá, sálvame. Necesito capital para invertir en unas acciones de la empresa. Es una oportunidad única. Si no entro ahora, me van a despedir. Mi carrera se acaba». Lloró. Juró por la memoria de su padre. Y yo fui al banco al día siguiente. Vendí mis bonos gubernamentales, esos que guardaba, para cuando mis piernas ya no me permitieran caminar o para pagar una enfermera. Se los di. 500,000 pesos. Todo para salvar su carrera. Miré la pantalla. El dinero salió de mi cuenta, entró a la de Esteban, y 15 minutos después, 15 malditos minutos, salió íntegro hacia otra cuenta. El concepto de la transferencia no decía inversión corporativa. Decía por enganche auto Ale. Ale. ¿Quién era? Ale. Mi mente trabajó rápido conectando puntos. Ale. Alemania. Automotriz alemana. Busqué el RFC del beneficiario. Agencia Mercedes-Benz Guadalajara. El aire se escapó de mis pulmones. No invirtió en acciones. Compró un coche. Pero Esteban seguía manejando su mismo BMW de hace 4 años. ¿Para quién era el coche? Mis dedos temblaban de rabia, pero mi instinto de sabueso estaba en su punto máximo. Accedí a la nube de Esteban. Sí tengo su contraseña. Yo se la configuré hace años porque él siempre las olvidaba. «Mamá, pon la fecha de tu cumpleaños para que no se me olvide», me dijo. ¡Qué ironía! La clave de su traición era mi fecha de nacimiento. Entré a su correo. Busqué Mercedes. Y ahí estaba. Un correo de confirmación de entrega con una fotografía adjunta. En la foto brillante bajo el sol de junio, había un Mercedes clase C color plata. Y recargado en el cofre, sonriendo como un emperador romano, estaba don Rogelio Villaseñor, mi consuegro, el padre de Camila. Leí el cuerpo del correo, una cadena de mensajes reenviados entre Esteban y Camila. Esteban por listo amor. Ya quedó el enganche. Tu papá ya puede pasar por su juguete nuevo. Camila. Ay, bebé, eres el mejor. Mi papá está feliz. Por fin va a dejar de decir que eres un tacaño. ¿Y tu mamá? ¿No sospecha nada del dinero? Me incliné hacia la pantalla, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Necesitaba leer la respuesta de mi hijo. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la podredumbre. Y ahí estaba la frase que se convertiría en el epitafio de mi maternidad. Esteban Porná. Le dije que era para acciones. Y se lo tragó todo. La vieja no entiende nada de inversiones modernas, sigue viviendo en el siglo pasado. Además, le encanta sentirse la salvadora. Déjala que crea que me ayudó, así se siente útil y no molesta. Lo importante es que tu papá vea que tenemos nivel. La vieja no entiende nada. Déjala que crea que me ayudó. Así no molesta. Me quedé petrificada. No grité. No lloré. Simplemente algo dentro de mi pecho se apagó. Fue como si alguien hubiera bajado el interruptor principal de mis sentimientos. Esa frase mató a la madre. Mató a la mujer que calentaba la sopa, a la que perdonaba los olvidos, a la que justificaba los errores. Esteban no solo me había robado $500,000, me había robado la dignidad. Me había caricaturizado como una anciana senil y tonta para complacer a un hombre, don Rogelio, que probablemente se reía de mí cada vez que se subía a ese coche pagado con mis ahorros. Ellos conducían un Mercedes con mi sangre. Compraron el respeto de los Villaseñor vendiendo a su propia madre. Me levanté de la silla. Sentí un frío glacial recorriendo mi espalda, pero no era el frío de la madrugada. Era el frío de la claridad absoluta. Imprimí el correo. Imprimí la foto de don Rogelio sonriendo junto al auto. Imprimí el estado de cuenta. El sonido de la impresora por tiza CTT, tiza CT, tiza CTT, por era rítmico hipnótico. Cada hoja que salía caliente de la bandeja era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Tomé un marcador rojo permanente. Con pulso firme encerré en un círculo la cara de don Rogelio. Luego encerré la frase por «La vieja no entiende nada». Metí todos los papeles en una carpeta negra rígida, no la azul de la policía. Esta era negra, el color del luto, el color del juicio final. Miré el reloj, 4 de la mañana. Mi mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre el escritorio. Era de hace 20 años. Esteban graduándose de la preparatoria, abrazándome los dos, sonriendo. Tomé el marco. Acaricié el cristal por última vez.
Y luego, con un movimiento lento y deliberado, puse la foto boca abajo sobre la madera. Tienes razón, Esteban, susurré a la habitación vacía, mi voz sonando extraña metálica. Esta vieja no entiende nada de inversiones modernas. Pero esta vieja es la experta número 1 en cobrar deudas incobrables. Y tú acabas de convertirte en mi activo más tóxico. De repente el silencio de la calle se rompió. A lo lejos escuché el rugido de un motor acercándose. Un motor que conocía bien. Luego el chirrido de frenos apresurados frente a mi portón. Y el golpe seco de una puerta de auto, al cerrarse con violencia. Llegaron. El instinto me decía que debía tener miedo. Eran 2 contra 1. Venían furiosos, humillados, sin dinero. Pero mientras escuchaba los pasos de Esteban golpeando el camino de piedra hacia la entrada, pasos pesados y agresivos, no sentí miedo. Sentí la calma del verdugo, que ya tiene la guillotina afilada. Me alicé el saco, tomé un sorbo final de mi café frío y puse la mano sobre la carpeta negra. Ellos venían a gritar, yo venía a ejecutar. La puerta principal se abrió con un estruendo que hizo vibrar las ventanas. Mamá, el grito de Esteban retumbó en la planta baja lleno de veneno. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Bienvenido al infierno, hijo mío, murmuré y salí al pasillo para recibirlos. La puerta se abrió con tal violencia que el impacto hizo temblar los cristales de las ventanas, esos mismos cristales que yo limpiaba con esmero cada semana esperando su visita. Pero no entraron mis hijos. Entraron 2 huracanes cargados de frustración y vergüenza. Esteban cruzó el umbral primero con la corbata deshecha y el rostro enrojecido no por el sol de la playa, sino por la furia contenida de quien ha sido despojado de su juguete favorito, el dinero ajeno. Detrás de él Camila arrastraba sus sandalias de diseñador con el rímel corrido bajo los ojos, dándole el aspecto de una muñeca rota y macabra. El olor que traían consigo no era el de la brisa marina. Era una mezcla agria de alcohol, rancio sudor nervioso y esa pestilencia inconfundible que emana la gente cuando su orgullo ha sido herido de muerte. Me quedé de pie en el centro de la sala con la carpeta negra oculta discretamente bajo un altero de revistas en la mesa lateral. Mi instinto de generala me gritó, espera, no dispares todavía, déjalos hablar. El enemigo siempre comete más errores cuando abre la boca. ¿Qué demonios te pasa?, bramó Esteban arrojando su saco Armani al sofá, como si la prenda tuviera la culpa de su incompetencia. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste pasar? Tuvimos que pedirle prestado a don Rogelio para pagar el taxi del aeropuerto, a mi suegro mamá, al hombre al que se supone que debo impresionar. Lo miré fijamente impasible. Ni una arruga de mi rostro se movió. Bienvenido a casa, Esteban, dije con una suavidad que cortaba más que un grito. Veo que el viaje de regreso fue educativo. Educativo, intervino Camila, dando un paso al frente. Su voz ya no era dulce, era el chillido de una arpía. Fue humillante. Nos dejaste tirados como perros. Bloqueaste las tarjetas, vaciaste la cuenta. Te has vuelto loca. ¿Acaso ya no te importa que tu hijo tenga un estatus que mantener? ¿Estatus? Repetí la palabra, saboreando su amargura. ¿Estatus? Es comprar un Mercedes para tu padre con mi dinero, Camila. Estatus es beber champaña mientras su madre come sobras. El silencio que siguió fue breve pero pesado. Esteban abrió los ojos desmesuradamente. Por un segundo vi el miedo en su mirada. Sabía que yo sabía. Pero entonces sucedió algo que me heló la sangre. En lugar de avergonzarse, en lugar de bajar la cabeza, Esteban endureció la mandíbula. La codicia, cuando es descubierta a menudo, se disfraza de cinismo para sobrevivir. Sí, gritó él golpeando la mesa de centro con el puño. Sí, le compré el coche. ¿Y qué? Es una inversión, mamá. Tú no entiendes cómo funciona el mundo de los negocios. Don Rogelio tiene contactos. Si lo tengo contento, me abrirá puertas. Pero tú, con tu mentalidad de contadora de pueblo, solo ves el gasto. Eres tan corta de miras que prefieres guardar el dinero bajo el colchón antes que ver a tu hijo triunfar. Contadora de pueblo. La frase me golpeó en el pecho. Yo, que levanté empresas de la quiebra, que audité multinacionales, reducida a una ignorante por el hijo al que le financié la vida. Pero no respondí. Apreté los labios observando cómo Camila se acercaba a él poniendo una mano en su hombro y la otra calculadoramente sobre su vientre abultado. Vi el cambio en sus ojos. Iban a jugar su última carta. La carta más sucia. La carta nuclear. Déjala, mi amor, dijo Camila mirando fijamente hacia mí con una frialdad reptiliana. Tu madre ya dejó claro lo que le importa.
El dinero vale más que la sangre para ella. Ella acarició su vientre en círculos lentos hipnóticos. Sabía exactamente dónde golpear. Muy bien, Adelaida, dijo Camila, y fue la primera vez que me llamó por mi nombre sin el suegrita hipócrita. Si tú cortas el dinero, nosotros cortamos la familia. Es un trato justo. No, ojo por ojo. Sentí un frío repentino en el estómago. ¿De qué estás hablando?, pregunté, y por primera vez mi voz tembló. De esto señaló su vientre. Este niño que viene en camino, tu nieto. ¿Llevará el apellido Montenegro? Sí, pero nunca sabrá quién eres. Nacerá y crecerá, creyendo que su abuela murió hace años. No habrá visitas los domingos. No habrá fotos. No lo cargarás. Si prefieres tus cuentas bancarias a tu propia descendencia, entonces quédate con tus millones y muérete sola sobre ellos. El mundo se inclinó. El chantaje emocional es el arma de los cobardes, pero es devastadoramente efectiva. Me imaginé a mi nieto, esa criatura inocente, creciendo en una casa llena de mentiras, sin conocer a la mujer que lo amaría más que a nada. Imaginé mis últimos años en esta casa vacía, sin escuchar jamás la risa de un niño. Ellos lo sabían. Sabían que mi talón de Aquiles no era el dinero, sino la soledad. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más ante las injusticias de la propia sangre. Si estás del lado de la verdad y crees que usar a los niños como moneda de cambio es imperdonable, deja tu like ahora mismo. ¿Cómo reaccionarías tú en mi lugar? ¿Cederías o pelearías? En ese instante estuve a punto de gritarles de sacar la carpeta negra y restregarles en la cara el fraude del Mercedes. Estuve a punto de echarlos a la calle, pero mi mente entrenada en la estrategia financiera se detuvo en seco. Piensa, Adelaida, piensa. Si los echo ahora se llevarán al niño, lo usarán como escudo, se irán con don Rogelio, se harán las víctimas, y yo seré la villana de la historia. Perderé el acceso a mi nieto para siempre. Y lo peor, no aprenderán nada, seguirán siendo parásitos solo que en otro huésped. Para ganar una guerra a veces hay que perder una batalla, o mejor dicho, fingir que se pierde. Necesitaba tiempo, necesitaba que bajaran la guardia, necesitaba atraerlos a una trampa de la que no pudieran escapar con chantajes. Y entonces se me ocurrió. La idea fue brillante y terrible. Mis hombros se hundieron. Dejé que mis manos temblaran visiblemente. Forcé a mis ojos a llenarse de lágrimas, lo cual no fue difícil porque el dolor estaba ahí a flor de piel. Me transformé. La generala se escondió y dejó paso a la viejita asustada. No, susurré con voz quebrada. No me hagan eso, por favor. Es mi nieto. Es lo único que me queda. Vi cómo Esteban y Camila intercambiaban una mirada rápida, una mirada de triunfo. Habían olido la sangre. Creyeron que me habían roto. Entonces arregla esto, dijo Esteban, cruzándose de brazos arrogante de nuevo. Desbloquea las cuentas. Y queremos una disculpa. Negué con la cabeza, cubriéndome el rostro con las manos para ocultar mi expresión calculadora. Tienen razón, sollocé. Me he estado comportando como una loca. Es la vejez, el miedo a quedarme pobre. Pero tienen razón, el dinero no sirve de nada si estoy sola. Levanté la cara mirándolos con ojos suplicantes. Hijos, perdónenme. Estaba asustada, pero lo que dijeron de don Rogelio, de las conexiones, tienen razón. Hay que pensar en el futuro del bebé. Ellos sonrieron. Esa sonrisa satisfecha de quien acaba de domar a una bestia. Pero yo no había terminado. Iba a poner el cebo en el anzuelo, para demostrarles que confío en ustedes, y para asegurar el futuro de mi nieto. Hice una pausa dramática tomando aire. He tomado una decisión. Ya no quiero pelear por dinero. Esta casa es demasiado grande para mí. Y quiero que mi nieto tenga un patrimonio seguro. Los ojos de Camila brillaron como faros. Esteban descruzó los brazos inclinándose hacia adelante. ¿A qué te refieres, mamá? Voy a poner la casa a su nombre, dije. La mentira salió de mi boca suave y dulce como veneno disfrazado de miel. Mañana mismo. Quiero hacer el traspaso de la propiedad a nombre de los dos. Así pase lo que pase conmigo, ustedes y el bebé estarán seguros. Y yo solo quiero que me dejen ver al niño. El silencio en la sala cambió de textura. Ya no era tensión. Era euforia contenida. Poner la casa a su nombre. Una propiedad de 10 millones de pesos en la zona más exclusiva de Guadalajara. Olvidaron el bloqueo de las tarjetas.
Olvidaron el insulto. La codicia es un borrador muy potente para la memoria. ¿De verdad, mamá? Esteban se acercó, su voz temblando de emoción. ¿Lo dices en serio? Muy en serio, asentí limpiándome las lágrimas. Mañana llamaré a mi notario. Quiero hacerlo rápido. Quiero estar en paz con ustedes. Camila soltó un gritito de alegría y corrió a abrazarme. ¡Ay, suegrita!, exclamó envolviéndome en un abrazo que olía a falsedad y perfume barato. Sabía que en el fondo usted era buena, lo hizo por el bebé, es la mejor abuela del mundo. Sentí sus brazos alrededor de mí como si fueran serpientes constrictoras. Me quedé rígida un segundo, pero luego le devolví el abrazo débilmente. Sí, hija, todo por el bebé. Esteban se unió al abrazo. El hijo pródigo había regresado no por amor sino por la herencia anticipada. Gracias, mamá, me susurró al oído. Vas a ver que esto nos va a unir más. Don Rogelio va a estar impresionado cuando sepa que tenemos casa propia. Ahí estaba de nuevo. Don Rogelio. Siempre don Rogelio. Me separé de ellos fingiendo agotamiento. Estoy muy cansada, hijos. Toda esta emoción. Necesito dormir. Mañana. Mañana empezamos los trámites. Claro, mamá, descansa, dijo Esteban, solícito, casi empujándome hacia las escaleras. Nosotros también estamos muertos. ¿Qué día? Pero mañana será un gran día. Los vi subir las escaleras tomados de la mano, cuchicheando y riendo por lo bajo. Ya estaban planeando qué paredes tirarían, qué muebles viejos venderían. Ya se sentían dueños. Ya se veían ganadores. Cuando escuché la puerta de su habitación cerrarse, mi postura se enderezó de inmediato. Me sequé las lágrimas falsas con el dorso de la mano. La fragilidad desapareció. Caminé de regreso a la mesa lateral y saqué la carpeta negra. La abrí y miré la foto del Mercedes una vez más. Disfruten su victoria esta noche, murmuré a la oscuridad. Porque mañana la casa que creen que van a heredar dejará de existir. Tomé mi teléfono, el que tenía la pantalla rota, pero aún funcionaba con el Wi-Fi, y busqué en mis contactos. No llamé al notario para donar la casa. Busqué el número del licenciado Luis Ramírez, mi viejo amigo y experto en bienes raíces, y del señor Tuco, un inversionista que compra propiedades en efectivo en 48 horas. Escribí un mensaje por Luis: activa el plan B. Vendo la casa. Urgente. Precio de remate, pero con una condición: pago en efectivo y desalojo inmediato en 3 días. Tengo a los inquilinos perfectos para una lección de realidad. Envié el mensaje. La trampa estaba puesta. Ellos querían el patrimonio. Yo les iba a dar el patrimonio, pero convertido en cenizas. Se durmieron soñando con ser dueños, pero despertarían siendo indigentes. El despertar de una mujer traicionada es imparable. Si estás de acuerdo, deja tu like. ¿Tendrías la misma valentía que estoy teniendo yo ahora para fingir mi derrota y asegurar mi victoria final? Subí a mi habitación, pero no a dormir. Esa noche, mientras ellos soñaban con remodelaciones y fiestas, yo empaqué mi vida en 2 maletas. La Adelaida que conocían estaba a punto de desaparecer, y lo que dejaría atrás sería un cráter humeante, donde alguna vez hubo una familia. A la mañana siguiente el sol salió sobre Guadalajara, proyectando rayos débiles sobre el jardín, que hacía tiempo no recibía los cuidados del jardinero. Otro gasto que recorté para pagar los caprichos de mi hijo. Me levanté a las 5 de la mañana, no porque el insomnio de la vejez me atormentara, sino porque tenía un papel que desempeñar, el más importante de mi carrera. Fui a la cocina, esa misma cocina donde días atrás lloré sobre un plato de bacalao, y comencé el ritual. El olor a aceite caliente crepitando en la sartén, el aroma picante del chile de árbol tostándose en el comal y el ajo frito llenaron la casa. Estaba preparando chilaquiles rojos bien picosos con huevos estrellados. Este era el desayuno favorito de Esteban, su cura sagrada para la cruda después de sus noches de fiesta. Antes cocinaba esto con el amor ciego de una madre que quiere consentir. Hoy cocinaba con la precisión fría de un químico mezclando veneno. Cada totopo crujiente que echaba en la salsa no era alimento, era un ladrillo más que allanaba su camino hacia la calle. Dieron las 9 de la mañana. Pasos perezosos y arrastrados resonaron en la escalera de madera. Esteban y Camila bajaron. Todavía llevaban sus pijamas de seda, esas que seguramente compraron con mi tarjeta en alguna boutique de Andares. Sus rostros estaban hinchados, ojerosos, con esa palidez verdosa de la resaca moral y etílica. Pero a pesar de su aspecto lamentable, irradiaban la arrogancia del ganador. Caminaban por mi sala como si ya estuvieran midiendo dónde poner sus muebles minimalistas.
Creen que la amenaza de dejarme sin nieto anoche me doblegó. Creen que soy una anciana asustada que cedió el reino por miedo a la soledad. Me giré desde la estufa y esbocé la mejor sonrisa de mi vida, una mueca mansa, y sumisa la máscara perfecta para ocultar al lobo que llevaba dentro. «Buenos días, hijos», dije, mi voz suave, casi servil. «Siéntense, los chilaquiles están listos y el café recién hecho». Les serví. Puse los platos frente a ellos. Esteban se sentó sin siquiera mirarme, clavando el tenedor en la yema del huevo que se rompió y sangró amarillo sobre la tortilla roja. Camila, por su parte, picoteó el plato con desgana, arrugando la nariz como si oliera algo podrido. «Tiene demasiado aceite, suegrita», dijo Camila, empujando el plato con desdén. «Estoy cuidando mi figura por el embarazo. Ya sabe que mi nutriólogo es carísimo. Debería tener más cuidado si va a cocinar para nosotros de ahora en adelante». «Lo siento, hija», respondí sirviéndole café y tragándome el impulso de vaciarle la cafetera hirviendo en el regazo. «La próxima vez usaré aceite de aguacate. Anoche pensé mucho en lo que hablamos. Me di cuenta de que me equivoqué». Esteban dejó de masticar. Levantó la cabeza con la boca llena y me miró con esa superioridad que me hervía la sangre. «Qué bueno que te diste cuenta, mamá. Nosotros solo queremos lo mejor para el niño. Tienes esta casa tan grande, tan vieja. No te la vas a llevar a la tumba cuando te mueras. Y seamos honestos, a tu edad eso puede ser cualquier día». Apreté el mango de la cafetera con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. «A tu edad eso puede ser cualquier día». Ahí estaba. Mi hijo, mi propia carne, calculando mi fecha de caducidad mientras se tragaba mi comida. No le importaba mi vida, le importaba la prisa de mi muerte para no tener que esperar por la herencia. Respiré hondo, transformando esa ira en combustible. «Es cierto, hijo», asentí bajando la mirada. «Por eso decidí que voy a ponerla a su nombre. Toda. Quiero que se sientan seguros». Los ojos de Esteban brillaron con la codicia de un pirata viendo oro. Se limpió la boca con la servilleta de tela manchándola de salsa roja. «Entonces, ¿cuándo vamos al notario?» «Hoy mismo. Y necesitamos que desbloquees las tarjetas ya. Tenemos que comprar cosas para la remodelación». Dejé la cafetera sobre la mesa con calma. Aquí venía la jugada maestra. «Necesito 3 o 4 días», mentí con la cara inexpresiva, «para arreglar los documentos con el abogado. Poner la casa a su nombre no es un juego, Esteban. Si lo hacemos como una donación simple, el SAT los va a comer vivos con los impuestos». Le pedí a mi viejo amigo, el licenciado Ramírez, que estructure una venta simulada a precio simbólico para que no paguen ni un centavo de impuestos. «Déjenmelo a mí. Yo sé cómo burlar al sistema». Al escuchar la frase mágica «no pagar impuestos», los ojos de Esteban se iluminaron como faros de coche en carretera oscura. Olvidó quién era su madre. Olvidó que yo era la ex jefa de contabilidad famosa por su ética intachable. La codicia lo cegó. Creyó en mi mentira, porque le convenía creer que era más listo que Hacienda. «¡Perfecto!», exclamó riendo abiertamente y golpeando la mesa. «Qué bien pensado, mamá. Ya ves, cuando quieres sí usas la cabeza. Hazlo así. No queremos regalarle dinero al gobierno». Mientras tanto, continué sacando mi celular, he reactivado la tarjeta de crédito. Pero solo con el límite mínimo 50,000 pesos para sus gastos de estos días. Vayan a relajarse, vayan al spa o a comprar pintura. Yo me encargo del papeleo sucio aquí. No quiero que se estresen. Camila casi aplaudió. 50,000 pesos era una miseria comparado con lo que gastaban antes, pero después de la sequía era un oasis. «Ay, gracias, suegrita», dijo levantándose. «Vamos, Esteban, necesito un masaje prenatal urgente». Todo este drama me tensó la espalda. A las 10 de la mañana salieron de la casa. Los vi irse en el taxi riendo, discutiendo si pintarían la fachada de gris o de blanco. La casa quedó en silencio. Me cambié rápidamente. Me quité el delantal de madre sumisa y me puse mi traje sastre negro, mis tacones y mis gafas oscuras. Tomé mi bolso de piel, metí la carpeta negra y los documentos de la propiedad. Salí. No fui al banco. Fui a una notaría privada escondida en un callejón discreto de Zapopan, lejos de las miradas curiosas de Providencia. Allí me esperaban 2 hombres. El abogado Ramírez, mi amigo de toda la vida con su rostro preocupado, y el señor Tuco, un inversionista inmobiliario conocido por su liquidez inmediata y su falta de preguntas. El aire en la oficina olía a papel viejo, tinta y decisiones irrevocables. Doña Adelaida, el señor Tuco, empujó un contrato hacia mí. «¿Está segura?».
Este precio es un 20% inferior al valor comercial. Es una pérdida considerable. Estoy segura, respondí, sin titubear tomando la pluma Montblanc. Necesito vender rápido. La condición es pago único en efectivo transferido hoy mismo, y tengo derecho a quedarme en la casa 48 horas más para hacer la entrega. Y desalojo con fuerza pública, si es necesario el domingo por la mañana. Hecho, dijo Tuco. Firme. Adelaida Montenegro. La tinta fluyó negra sobre el papel blanco. En ese momento dejé de ser dueña de la casa donde crié a mi hijo, donde enviudé, donde envejecí. Oficialmente, me convertí en una indigente en mi propio hogar. Pero no sentí tristeza. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran extirpado un tumor maligno que me estaba matando lentamente. Vendí los ladrillos para comprar mi libertad. Ramírez, dije empujando la segunda carpeta hacia mi abogado. Ahora lo más importante. Legaliza esto. Ramírez abrió la carpeta negra. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los estados de cuenta y las pruebas del Mercedes. ¿Usted quiere convertir todas estas transferencias en deuda legal?, preguntó ajustándose los lentes. La ley es clara, dije fríamente. Si no hay un contrato de donación firmado, cualquier cantidad grande de dinero transferida entre familiares puede reclasificarse como préstamo personal. Quiero que redactes un reconocimiento de adeudo y obligación de pago por un total de 3 millones de pesos. Incluye intereses moratorios. ¿Piensa hacer que su hijo firme esto? Ramírez me miró con incredulidad. Nunca lo va a firmar voluntariamente. Lo firmará, aseguré cerrando mi bolso. Pensará que es parte del trámite para evadir impuestos de la casa. Lo firmará con una sonrisa en la cara, creyendo que está engañando al sistema cuando en realidad se está poniendo la soga al cuello. Por la tarde regresé a casa. El sol empezaba a caer bañando las paredes de cantera en un tono naranja melancólico. Entré con el corazón latiendo un poco más rápido. En mi bolso llevaba bombas de tiempo que ya habían sido activadas. Justo al entrar a la sala me detuve en seco. Camila estaba parada frente al mueble de roble antiguo, el que siempre ha estado cerrado con llave. El cajón estaba abierto. Ella estaba hurgando dentro. Ese era el lugar donde solía guardar las escrituras originales de la casa, pero ahora estaba vacío porque yo las tenía en mi bolso. ¿Qué haces?, pregunté. Mi voz salió más afilada de lo que pretendía, cortando el aire como un látigo. Camila dio un salto sobresaltada. Se giró con la cara roja de culpa, pero rápidamente recuperó esa máscara de inocencia fingida que tan bien manejaba. ¡Ay, suegrita! Me asustó, se llevó una mano al pecho. Nada estaba. Estaba buscando el control remoto del aire acondicionado. No lo encuentro por ningún lado, y hace un calor horrible aquí. Mentira. Una mentira patética y barata. Estaba buscando los papeles. Quería asegurarse de que la casa fuera real, o tal vez quería robarlos para adelantarse a la jugada. Me acerqué a ella paso a paso, invadiendo su espacio personal, hasta que tuvo que retroceder. Cerré el cajón suavemente. ¡Clac! No revuelvas mis cosas, nuera, dije mirándola directo a los ojos, dejándole ver por un segundo a la generala. Los documentos de la casa se los entregué al abogado esta mañana. Ya están en proceso para poner todo a nombre de ustedes. Los ojos de Camila se abrieron y la codicia reemplazó al miedo instantáneamente. ¿De verdad?, tartamudeó, incapaz de ocultar su sonrisa. Ya entregó todo. Todo asentí. Ahora solo queda esperar el día de la firma. Su sospecha se disolvió como azúcar en agua caliente. Fue reemplazada por una euforia estúpida. Ella no sabía que al confirmar que los papeles ya no estaban, acababa de perder la última oportunidad de descubrir que la casa ya no era mía. ¡Qué emoción!, chilló ella. Voy a decirle a Esteban. Esa noche durante la cena el ambiente familiar era falsamente alegre, como una obra de teatro mal actuada. Esteban me sirvió vino, la primera vez en 10 años que me servía algo que no fueran problemas. Camila hablaba sin parar de colores y cortinas. Puse mis cubiertos sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana hizo callar sus risas. Me aclaré la garganta. Todos los trámites están casi listos, dije mirando a mis 2 verdugos. Este sábado quiero organizar una cena. ¿Qué tipo de cena, mamá?, preguntó Esteban con la boca llena de carne. Una cena de traspaso, dije solemnemente levantando mi copa. Esteban, Camila, inviten a sus suegros, a la familia Villaseñor. Quiero entregarles los documentos de la casa y el control financiero justo delante de don Rogelio y doña Patricia. Me detuve un momento observando
cómo la vanidad se apoderaba de sus rostros. Quiero que se luzcan, añadí lanzando el anzuelo final. Quiero que sus suegros vean que su madre ya se retira y que ustedes son los nuevos jefes de esta dinastía. Que vean que ustedes ganaron. Camila soltó un grito ahogado y agarró la mano de Esteban. Esto era exactamente lo que querían. No solo el dinero, sino el espectáculo. La sumisión pública, la rendición incondicional de la suegra tacaña frente a la verdadera familia. «Qué considerada eres, mamá Esteban», casi saltó de la silla. «Llamaré a mi suegro ahora mismo. Le va a encantar. Va a estar tan orgulloso de mí cuando vea que logramos esto». Tomé un sorbo de vino. El líquido bajó áspero por mi garganta, pero el regusto era dulce. Pensaron que los estaba invitando a su coronación. No tenían ni idea de que acababan de enviar las invitaciones para su propio velorio. El sábado no habría fiesta. El sábado habría sangre. Y don Rogelio tendría un asiento en primera fila para ver caer a su yerno favorito. El sábado llegó a la colonia Providencia disfrazado de fiesta, pero para mí tenía el sabor metálico de una sentencia judicial. La casa que durante 40 años había sido un santuario de silencio y orden se había transformado en un escenario grotesco. Camila caminaba de un lado a otro de la sala, dando palmadas y señalando manchas imaginarias en el suelo, dirigiendo a Rosita, la señora, que me ayuda con la limpieza, con la prepotencia de una hacendada del siglo pasado. «Limpia bien esa esquina», Rosita le gritaba, con esa voz chillona que me taladraba los tímpanos. Mis padres tienen un ojo clínico para la suciedad y no quiero que piensen que heredamos un chiquero. Esta casa pronto será mía y quiero que brille. Escucharla decir mía con tanta propiedad me revolvió el estómago. Se paseaba como si ya hubiera firmado las escrituras, moviendo jarrones, criticando la disposición de mis muebles, borrando mi presencia antes de que yo siquiera hubiera salido por la puerta. Era como asistir a mi propio funeral, pero con la difunta sirviendo los entremeses. Mientras ellos jugaban a la casita feliz en la sala, yo me refugié en mi trinchera, la cocina. El aire estaba impregnado de aromas familiares y dolorosos. Estaba cocinando exactamente el mismo menú de la Nochevieja, por bacalao a la vizcaína y ensalada de manzana. No por falta de imaginación, sino por justicia poética. Quería cerrar el círculo. Quería que se atragantaran con el mismo plato que despreciaron hace una semana. Esteban entró a la cocina buscando hielo para su whisky. Se estaba atando la corbata de seda azul marino frente al reflejo del microondas, ensayando su discurso de agradecimiento. «Gracias, suegro. Gracias, mamá, por cederme el paso». Lo miré de reojo picando perejil con un ritmo frenético. Parecía un niño disfrazado de hombre importante, inflado por una victoria que no era suya. De repente mi celular, que descansaba sobre la isla de granito de la cocina, vibró. Fue un zumbido largo, sostenido, diferente a los mensajes de WhatsApp. La pantalla se iluminó. Esteban estaba justo al lado, con la mano extendida hacia la hielera. Sus ojos se desviaron instintivamente hacia la luz del teléfono. Mi corazón se detuvo. En la pantalla clara y brillante apareció la notificación de por Bancanet. Abono recibido SPI de Inmobiliaria Tuco, S.A.D.C. Bundo. Monto .8. 500.000.000.000. Saldo disponible actualizado. Era el dinero de la venta de la casa. El comprador acababa de transferir el pago completo en efectivo. Si Esteban leía esa cifra, si veía esos 8,5 millones de pesos, todo se acabaría. Sabría que vendí la casa a sus espaldas. Me mataría allí mismo, o peor, me obligaría a transferírselos bajo amenaza. «¿Quién te escribe a esta hora, mamá?», preguntó, inclinándose un poco, la curiosidad brillando en sus ojos vidriosos por el primer trago de la tarde. «Es el abogado». «Yo me encargo», grité más fuerte de lo necesario. Me abalancé sobre el teléfono como una fiera, defendiendo a su cría, arrebatándolo de la mesa con un movimiento brusco y desesperado. Lo metí en el bolsillo profundo de mi delantal, sintiendo cómo mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Esteban se sobresaltó, retrocediendo un paso. Me miró con el ceño fruncido, una mezcla de sorpresa y sospecha nublando su rostro. «Ay, mamá, ¿por qué te pones así?», resopló mirándome como si estuviera loca. «Ni que estuvieras escondiendo un amante. Me estás ocultando algo, ¿verdad? Estás muy nerviosa». Respiré hondo, forzando a mis pulmones a trabajar. Mis manos temblaban dentro del delantal, apretando el teléfono caliente.
Esbocé una sonrisa tímida, la sonrisa de la viejita asustada que había estado perfeccionando. No, hijo, perdóname. Mi voz salió temblorosa, lo cual ayudó a mi actuación. Es que me asusté. Es un mensaje de esos números de extorsión, ya sabes, de los que dicen que ganaste un premio. Me ponen muy nerviosa. Tenía miedo de que lo leyeras y te enojaras conmigo por dar mi número en cualquier lado. Esteban soltó una carcajada relajando los hombros. La sospecha desapareció reemplazada por su habitual condescendencia. Ay, mamá, de verdad que eres un caso. Bloquéalo y ya. Qué bueno que pronto vamos a manejar tus finanzas nosotros. Así ya no caerás en esas estafas de viejitos. En fin, apúrate con la cena, mis suegros llegan en 10 minutos. Salió de la cocina meneando la cabeza. Me apoyé contra la barra sintiendo que las piernas se me doblaban. Había estado a un segundo, a un parpadeo de perderlo todo. Toqué el teléfono en mi bolsillo. 8,5 millones. Ya no era dueña de esta casa, pero era una mujer libre y millonaria. La sensación de poder que me recorrió el cuerpo fue eléctrica. Ya no tenía miedo. Ahora tenía prisa por ver sus caras. A las 7 en punto el timbre sonó. Bing bong. Llegaron los buitres. Desde la cocina escuché el alboroto en la entrada. Don Rogelio, doña Patricia. Qué honor, la voz de Esteban sonaba empalagosa. Me quité el delantal. Me alicé el vestido negro, siempre negro, como mi conciencia esta noche, y salí a recibirlos. Don Rogelio Villaseñor entró como si fuera el dueño del lugar. Un hombre bajo barrigón, enfundado en un traje italiano gris brillante que le quedaba demasiado ajustado, con un reloj de oro tan grande que parecía un arma. Doña Patricia a su lado llevaba una estola de piel sintética, a pesar del calor de Guadalajara, y masticaba chicle con la boca abierta mientras escaneaba la casa con ojos de tasador. El olor a su perfume, una mezcla barata de flores y pretensión, inundó mi recibidor, opacando el olor del bacalao. «Buenas noches», dije inclinando la cabeza ligeramente. Don Rogelio ni siquiera me miró a los ojos. Pasó de largo dándome la espalda para palmear la pared del pasillo. La estructura es buena», dictaminó golpeando la cantera con sus nudillos llenos de anillos. «Pero esta distribución es del año del caldo Esteban. Muy anticuada. En cuanto firmes tenemos que tirar este muro. Quiero una cocina abierta tipo loft neoyorquino con una barra de mármol Carrara». «Claro, suegro», asintió Esteban siguiéndolo como un perrito faldero. «Eso mismo pensaba yo. Hay que modernizar todo esto». Doña Patricia se acercó al mueble de roble, mi preciado trinchador, donde guardaba la vajilla de mi abuela. Pasó un dedo con una uña acrílica larguísima sobre la madera, hizo una mueca de asco y se sacudió un polvo inexistente. «Ay, caminena», dijo, arrastrando las palabras. «Todo esto tiene que irse a la basura. Huele a viejo, a encierro. Necesitas muebles italianos blancos minimalistas. Esto parece casa de museo de los sustos». Yo estaba ahí parada con las manos entrelazadas al frente, escuchando cómo planeaban demoler mi vida, insultar mi gusto y borrar mi historia, todo mientras bebían mi vino. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, una sirvienta invisible. Pero me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Hablen por pensé. Planeen. Disfruten. Están remodelando una casa que ya tiene dueño y no son ustedes. ¿Alguna vez te has sentido invisible en una reunión familiar donde todos hablan de ti como si no estuvieras presente? Es un dolor sordo, ¿verdad? Si sabes de lo que hablo, quédate hasta el final, porque la visibilidad que voy a reclamar en unos minutos será cegadora. «Pasen al comedor, por favor», dije con la voz más mansa que pude fingir. «La cena está servida». Se sentaron. Don Rogelio, sin que nadie se lo dijera, se sentó en la cabecera. En por mi porcilla, la silla que ocupaba mi esposo, y luego yo. Esteban se sentó a su derecha y Camila a su izquierda. Doña Patricia ocupó el otro lado. Yo me quedé de pie un momento dándome cuenta de que no me habían dejado lugar en la mesa principal. Tuve que arrastrar una silla auxiliar y colocarme en una esquina casi fuera del círculo, como la nana que espera para retirar los platos. Serví el vino, un Gran Reserva 2010 que había estado guardando para una ocasión especial. Bueno, esta era la ocasión, el funeral de su codicia. Don Rogelio se puso de pie levantando su copa. El cristal brilló bajo el candelabro. «Bueno, familia», bramó con su voz ronca de fumador. «Brindemos por Esteban y Camila, que por fin van a tener un patrimonio digno. Ya era hora de que alguien con visión tomara las riendas de esta propiedad». Se giró hacia mí,
mirándome por encima del hombro, con una condescendencia que me dio ganas de vomitar, y por la señora Adelaida. Felicidades por su retiro. Ya trabajó mucho, señora. Ahora le toca descansar, dejar que los jóvenes se encarguen y... Bueno, no estorbar, ¿verdad? Toda la mesa soltó una carcajada. Ja, 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 ja. Risas crueles afiladas cómplices. No estorbar. Esa fue la frase. Me estaban diciendo en mi cara y en mi mesa que mi único rol ahora era morirme en silencio en algún rincón para no molestar su estilo de vida. Levanté mi vaso de agua. Mis dedos apretaron el cristal con tanta fuerza que temí romperlo. Salud, dije, y bebí. Bebí el agua como si fuera gasolina esperando la chispa. La cena transcurrió entre alardes de grandeza. Hablaban de viajes, de coches, de clubes privados. Me ignoraron por completo, excepto cuando necesitaban más pan o más vino. Yo me movía silenciosa retirando los platos sucios del bacalao sirviendo el postre. Cuando puse la ensalada de manzana frente a Esteban, él me detuvo agarrándome la muñeca. Su agarre fue firme, ansioso. Sus ojos brillaban no de afecto, sino de impaciencia. La codicia le picaba en las manos. Mamá dijo bajando la voz, pero lo suficientemente alto para que todos callaran. Dijiste que tenías una sorpresa. Los documentos. Ya cenamos, ya brindamos. ¿Dónde están? El comedor quedó en un silencio sepulcral. Las 4 pares de ojos se clavaron en mí. La mirada de don Rogelio era de tasador esperando cerrar el trato. La de Camila era de pura avaricia. La de Esteban de desesperación. Lentamente, muy lentamente me limpié las manos con un trapo de cocina. Me erguí. Mi espalda crujió pero se enderezó. Ya no había necesidad de fingir ser la viejita encorvada. Miré a Esteban, luego a Camila, luego a los Villaseñor. Tienen razón, dije, y mi voz sonó diferente, más profunda, más llena. La voz de la generala había regresado. La espera ha terminado. Caminé hacia el mueble de roble ese que doña Patricia quería tirar a la basura. Abrí el cajón con calma. Saqué el sobre. Un sobre tamaño oficio grueso abultado atado con un listón rojo ceremonial. Regresé a la mesa. Mis pasos resonaban firmes sobre la madera. Clac, clac, clac. El sonido de la justicia acercándose. Puse el sobre en el centro de la mesa, justo frente a Esteban, apartando bruscamente la botella de vino. Aquí tienen, dije apoyando ambas manos sobre la mesa e inclinándome hacia ellos, invadiendo su espacio dominando la escena. Esto es todo lo que he preparado para ustedes. Todo lo que se merecen. Ábrelo, Esteban. Este regalo te va a cambiar la vida para siempre. Esteban miró el sobre como si fuera el santo grial. Sus manos temblaban al desatar el listón rojo. Don Rogelio se inclinó hacia adelante relamiéndose los labios. El listón cayó. El papel crujió. El tiempo pareció detenerse. Nadie respiraba. Esteban metió la mano y sacó el primer documento. Esperaba ver el papel verde de la escritura notarial. Esperaba ver su nombre en letras doradas. Pero lo que salió fue una hoja blanca con un membrete legal negro y severo, y una frase en negrita tamaño 24 que gritaba desde el papel reconocimiento de adeudo y demanda mercantil. La sonrisa de Esteban se congeló. Fue como ver una máscara de cera derritiéndose bajo el fuego. Sus ojos recorrieron la primera línea, luego la segunda. Su rostro pasó del rojo de la euforia al blanco cadavérico de la muerte súbita. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó con la voz ahogada. Sigue leyendo. Ordené implacable. Hay más. Sacó el segundo papel. Contrato de compraventa de inmueble. Finalizado. Fecha hace 3 días. Camila se asomó a ver los papeles y soltó un grito ahogado. Don Rogelio arrebató las hojas de la mano de Esteban. El silencio se rompió. Y lo que siguió no fue una celebración. Fue el sonido del caos. La bomba había detonado. Y yo estaba ahí de pie en medio de los escombros sonriendo por primera vez en toda la noche. El silencio que siguió a la revelación fue tan denso que casi se podía masticar, más espeso que la crema de la ensalada de manzana que se oxidaba lentamente en los platos. Esteban sostenía los documentos con las manos temblorosas, como si el papel estuviera ardiendo y le quemara la piel. Sus ojos saltaban de una línea a otra, incapaces de procesar la realidad que tenía enfrente. No era una escritura de donación. No era el boleto a la libertad financiera que había soñado. Era su sentencia de muerte económica.
Don Rogelio, con la copa de vino a medio camino de su boca, se quedó petrificado con la mandíbula caída, mostrando los dientes manchados de tinto en una mueca grotesca. La atmósfera de triunfo se había evaporado, reemplazada por el hedor agrio del pánico. ¿Qué? ¿Qué significa esto, mamá?, tartamudeó Esteban, su voz reducida a un susurro patético. Levantó la hoja blanca sacudiéndola. Reconocimiento de adeudo. 3 millones de pesos. ¿De qué estás hablando? Tú dijiste que ibas a poner la casa a nuestro nombre. Solté una risa suave, seca, que resonó en el comedor como el chasquido de un látigo. Me incliné sobre la mesa, apoyando los nudillos en el mantel de lino. Y lo hice, hijo. Puse la casa a nombre de alguien que sí tiene solvencia moral. Pero primero hablemos de esa deuda. Señalé el papel con un dedo acusador. Ahí está desglosado todo, Esteban. Cada centavo. Los viajes, las joyas de tu mujer, las fiestas en antros. Y por supuesto, la joya de la corona, los 500,000 pesos que me robaste con el cuento de las acciones para comprarle el Mercedes a tu suegro. El desenlace está cerca, y la tensión en esta mesa es insoportable. Quédate conmigo hasta el final, para entender cómo termina este juicio sumario. Quiero saber, ¿estás de acuerdo con mi método o crees que fui demasiado lejos? Suscríbete si crees que Esteban merece esta lección de vida. Al mencionar el Mercedes, don Rogelio se atragantó con su propia saliva. Tosió violentamente, poniéndose rojo como un tomate. Doña Patricia soltó su copa, derramando vino sobre el mantel inmaculado, una mancha roja que se extendió como una herida abierta. ¿Cómo te atreves?, chilló Camila, levantándose de golpe con las manos temblando de rabia. Estás loca. Eso fue un regalo. Tú se lo diste. Se lo di bajo engaños. Mi voz tronó, silenciando sus gritos. Me dijo que era para salvar su carrera, no para lamerle las botas a este señor. Me giré hacia don Rogelio, clavándole la mirada. ¿Disfruta su coche nuevo, don Rogelio? Espero que sí, porque lo está manejando con los ahorros de mi vejez. Usted que presume de tanta clase y dinero, aceptando regalos comprados con la pensión de una viuda. ¡Qué vergüenza! Don Rogelio se puso de pie, golpeando la mesa, intentando recuperar algo de dignidad, aunque se veía ridículo. Yo no sabía nada, bramó, ajustándose el saco que parecía a punto de estallar. Esteban me dijo que le había ido excelente en un negocio. Yo no tengo la culpa de que su hijo sea un mentiroso. Papá, gritó Esteban, herido de muerte por la traición instantánea de su ídolo. No me digas papá, inútil, escupió Rogelio. Me has hecho quedar como un ladrón frente a esta señora. Me crucé de brazos, disfrutando el espectáculo. Las ratas comenzaban a morderse entre ellas. Pero aún no terminaba. Faltaba el golpe final. El golpe de gracia. Siéntense, ordené con tal autoridad que, por puro reflejo condicionado, todos obedecieron. Aún no hemos llegado a la mejor parte. Lean el segundo documento. Esteban bajó la vista al contrato de compraventa. Sus labios se movían leyendo la fecha y el sello notarial. Vendida. Susurró con lágrimas de desesperación asomando en sus ojos. ¿Vendiste la casa? Hace 3 días, pero... Mamá, tú estabas aquí cocinando chilaquiles. Nos dijiste. Les dije lo que querían escuchar para ganar tiempo, lo interrumpí fríamente. Vendí la casa. El dinero ya está en mi cuenta en un banco que ustedes no conocen y al que jamás tendrán acceso. Y el nuevo dueño, miré mi reloj de pulsera. Es una empresa de inversiones que no se anda con juegos. Según el contrato que firmé, la propiedad debe entregarse vacía mañana domingo a las 8 de la mañana. ¿Qué? Camila soltó un alarido histérico. Mañana. Eso es en 12 horas. Estás demente. ¿Dónde vamos a dormir? Estoy embarazada. Eso debiste pensarlo antes de amenazarme con quitarme a mi nieto nuera, respondí impasible. Tienen 12 horas para sacar sus cosas. Y cuando digo sus cosas, me refiero a su ropa y sus baratijas. Los muebles, los electrodomésticos, todo lo que hay en esta casa es mío o se vendió con la propiedad. Si intentan llevarse una sola cuchara de plata, llamaré a la policía por robo, y esta vez tengo los recibos. La habitación se sumió en el caos. Camila lloraba a mares, arruinando su maquillaje perfecto. Esteban se agarraba la cabeza, mesándose el cabello como un loco. Doña Patricia abanicaba a su marido con una servilleta, murmurando cosas sobre gente naca y escándalos. Estamos en el punto sin retorno. La máscara ha caído y la verdad está desnuda sobre la mesa. ¿Tendrías la frialdad de actuar así con tu propia familia? Deja tu like
y quédate hasta el último segundo, porque el giro final te dejará sin aliento. En medio de la histeria, Esteban se levantó y se arrojó a mis pies. Sí, el mismo hombre que me llamó egoísta, el mismo que me miraba con desprecio, ahora estaba de rodillas abrazando mis piernas, llorando mocos y lágrimas sobre mis zapatos. Mamá, por favor, sollozó. No nos hagas esto, no tenemos a dónde ir. Tenemos deudas. Si no pago las tarjetas, me van a meter a la cárcel. Perdóname, mamá. Te lo juro, voy a cambiar. Lo miré desde arriba. Hace una semana este llanto me habría partido el corazón. Habría sacado la chequera. Lo habría abrazado. Pero hoy, al verlo ahí, arrastrándose no por amor sino por miedo a la pobreza, no sentí nada. Mi corazón estaba blindado. Levántate, Esteban, dije con asco. Ten un poco de dignidad. No estás llorando porque me quieres. Estás llorando porque se te acabó el dinero. Y eso es lo más triste de todo. Él no se soltaba. Camila se unió al coro acercándose con su vientre por delante, usando su última bala. Suegrita, piense en el bebé, gimió. Va a dejar a su nieto en la calle. ¿Cómo puede ser tan cruel? Usted nos prometió un patrimonio para él. Y se lo voy a dar, dije sacando una pequeña tarjeta blanca de mi bolsillo. Era un cheque. Lo había preparado esa misma mañana. Camila dejó de llorar instantáneamente. Sus ojos brillaron con esa codicia inagotable. Extendió la mano creyendo que al final la abuela había cedido, creyendo que el dinero había ganado de nuevo. Tómalo, le dije poniendo el papel en su mano. Es la herencia de mi nieto. Camila miró el cheque. Esteban se levantó del suelo y se asomó por encima de su hombro. Los Villaseñor estiraron el cuello. La cifra estaba escrita con mi caligrafía impecable de contadora, $0, 0M, N, y en la línea de concepto una frase, por una lección de autosuficiencia. El verdadero patrimonio es el trabajo. El papel cayó de las manos de Camila y revoloteó hasta el suelo como una hoja muerta. $0, gritó ella con la cara desfigurada por el odio. Maldita vieja bruja, ojalá te mueras sola. Mejor sola que mal acompañada, respondí dándome la vuelta y caminando hacia la esquina de la sala. Y no se preocupen por mi soledad. Tengo 8,5 millones de razones para estar tranquila. Fui hacia donde había escondido mi pequeña maleta de mano. La saqué. El sonido de las ruedas sobre el piso de madera fue el único ruido en la habitación aparte de los sollozos de Esteban. Me voy, anuncié tomando mi bolso. Me voy a un hotel de lujo, uno donde no tenga que cocinarle a malagradecidos. Ustedes tienen hasta las 8. A esa hora llega el camión de mudanzas y el cerrajero. ¡Ay, Esteban! Me detuve en el marco de la puerta mirándolo por última vez. Esa deuda de 3 millones es real. Mi abogado presentará la demanda el lunes a primera hora. Te sugiero que busques un trabajo. De verdad. Aunque sea de cargador. Don Rogelio, viendo que el barco se hundía definitivamente, agarró a su esposa del brazo. Vámonos, Patricia, ladró. Aquí no tenemos nada que hacer. Esto es un circo de gente corriente. Papá, gritó Camila. No me dejes aquí. Llévame contigo. Vi cómo los Villaseñor salían apresurados, casi corriendo sin mirar atrás. Vi a Camila correr tras ellos, dejando a Esteban solo parado en medio del comedor, rodeado de platos sucios y sueños rotos. Camila, gritó él. Espera. Pero ella no esperó. El sonido del motor del Mercedes, ese mismo Mercedes maldito, rugió afuera y se alejó a toda velocidad. Abrí la puerta principal. El aire de la noche entró fresco, limpio. Esteban se quedó ahí paralizado, una figura solitaria y patética bajo la luz del candelabro. Adiós, hijo, dije en voz baja. No hubo odio en mi despedida. Solo una tristeza infinita y necesaria. Cerré la puerta detrás de mí. Clac. El sonido final. Caminé hacia la calle donde un Uber ya me esperaba. No miré atrás. No miré la casa. No miré la ventana. Había dolido. Dios sabe que había dolido como arrancarse un brazo. Pero mientras el auto arrancaba y me alejaba de la vida que conocía, sentí algo que no había sentido en años. Paz. La generala había ganado la guerra. Pero la madre tendría que aprender a vivir con las cicatrices. El domingo amaneció sobre la colonia Providencia, con un cielo gris y plomizo, como si la ciudad misma estuviera de luto por la caída de un falso príncipe. Eran las 7:30 de la mañana. En la acera de enfrente, escondidos tras los visillos de encaje y las persianas venecianas, los vecinos ya estaban al acecho. En barrios como este, el chisme es el deporte matutino más popular,
y el espectáculo que estaba a punto de ocurrir prometía ser la final del campeonato. Yo no estaba ahí físicamente. Me encontraba en la habitación 502 de un hotel boutique en el centro mirando la ciudad desde la ventana con una taza de café en la mano. Pero mi mente, esa mente de madre que no se apaga ni con la distancia, podía ver cada detalle como si estuviera flotando sobre el techo de mi antigua casa. Sabía que Esteban no había dormido. Lo imaginaba vagando por las habitaciones vacías, rodeado de cajas mal cerradas, con la resaca del vino barato y la angustia quemándole la garganta, esperando que fuera una pesadilla. Pero el reloj no miente, y a las 8 en punto la pesadilla tocó el claxon. No fue un camión de mudanzas elegante. El señor Tuco, mi comprador, no se andaba con sutilezas. Envió un camión de carga pesada, viejo y ruidoso, de esos que escupen humo negro y huelen a grasa. Bajaron 4 hombres. No eran mudanceros uniformados. Eran tipos duros con camisetas de tirantes y brazos tatuados contratados para una sola cosa: limpiar el inmueble. Escuché a través del relato posterior de Rosita, mi fiel espía, que Esteban intentó bloquearles la entrada. Salió en pijama despeinado gritando que él era el dueño, que llamaría a su abogado, que eso era un atropello. «Ustedes no saben quién soy yo», les gritó usando esa frase patética que es el último refugio de los impotentes. Uno de los cargadores, un hombre inmenso con cara de pocos amigos, simplemente lo empujó a un lado con la facilidad con la que se aparta una mosca molesta y le dijo: «Sí sé quién eres. Eres el tipo que tiene 5 minutos para sacar sus chivas antes de que las saquemos nosotros a patadas». Ese fue el primer golpe de realidad. El mundo real no respeta apellidos, ni trajes de marca, ni berrinches. El mundo real respeta la fuerza y los contratos firmados. Y Esteban no tenía ninguno de los dos. Lo que siguió fue una masacre material. Los cargadores entraron como una plaga de langostas. No envolvieron los jarrones en plástico burbuja. No cuidaron las esquinas de los muebles. Sacaron todo lo que no estaba clavado al piso y lo depositaron, o mejor dicho, lo arrojaron en la banqueta. Las maletas Louis Vuitton de Esteban, esas por las que pagó miles de pesos con mi tarjeta, quedaron apiladas sobre el pavimento sucio, una encima de otra, como una torre de Babel de la vanidad derrumbada. Su colección de zapatos italianos fue lanzada dentro de bolsas negras de basura mezclada con sus corbatas de seda. La imagen era de una poesía cruel, todo su lujo reducido a desechos en la vía pública. Los vecinos, esos mismos a los que él intentaba impresionar con su coche y sus fiestas, ahora salían a barrer la banqueta o a pasear al perro, disimulando mal su regocijo al ver al junior de la cuadra convertido en un indigente con ropa de diseñador. Pero la humillación pública no fue lo peor. Lo peor llegó en forma de un Audi blanco que se detuvo frente al desastre a las 9 de la mañana. Esteban, sentado en la banqueta sobre una de sus maletas, levantó la vista con un brillo de esperanza. Creyó que era Camila. Creyó que su esposa volvía para rescatarlo, para decirle que todo estaría bien, que enfrentarían esto juntos, como en los votos matrimoniales, en la riqueza y en la pobreza. El auto se detuvo. La ventanilla bajó. Sí, era Camila, pero no venía al rescate. Ni siquiera se quitó las gafas de sol oscuras. Desde la seguridad del asiento del conductor, con el aire acondicionado a todo lo que daba, miró a su esposo rodeado de basura. Esteban se puso de pie corriendo hacia el coche, con las manos extendidas. «Cami, mi amor. Gracias a Dios volviste», gritó, aferrándose al marco de la ventana. «Llévame contigo. Vámonos a casa de tus papás, esto es una pesadilla». Camila no desbloqueó los seguros de la puerta. Solo lo miró con una mueca de asco profundo, como si estuviera viendo a un perro sarnoso intentar subirse a su tapicería de piel. «Suelta el coche», Esteban, dijo ella con una voz gélida que cortó el aire de la mañana. «Lo vas a ensuciar». Que Esteban retrocedió aturdido. «Cami, soy yo. Soy tu esposo. Tenemos que irnos». «El bebé». «El bebé está bien», lo interrumpió ella, subiendo un poco el cristal. «Y por el bien de mi hijo no puedo estar cerca de un perdedor. Mi papá tenía razón. Eres un fraude, un parásito que vivía de su madre. Y ahora que se acabó la sangre, la garrapata se muere. Pero te amo», sollozó él, una lágrima de moco y desesperación cayendo por su nariz. «Me prometiste estar conmigo». Camila soltó una risa corta y cruel. Se bajó un poco las gafas para mirarlo directamente a los ojos, para asegurarse de que el veneno llegara al corazón. «Me casé con un heredero, Esteban. No con un cargador de mercado.
Mi abogado te enviará los papeles del divorcio mañana. No los busques, y ni se te ocurra acercarte a casa de mis padres o te sacamos a la fuerza. Adiós. El motor rugió. El Audi aceleró dejando una nube de humo y polvo que golpeó a Esteban en la cara. Se quedó ahí de pie, en medio de la calle, con la mano extendida hacia la nada, viendo cómo la mujer por la que traicionó a su madre, por la que robó y mintió, lo dejaba tirado como una colilla de cigarro usada. En ese momento empezó a llover. Una lluvia fina y fría típica de enero, que empapó sus camisas de lino, arruinó sus mocasines de gamuza y mezcló sus lágrimas con el agua sucia de la alcantarilla. Se sentó de nuevo en la maleta empapado solo, y por primera vez en su vida completamente vacío. No tenía casa, no tenía esposa, no tenía madre. Y sobre su cabeza pesaba una deuda de 3 millones de pesos que ya no era un número en un papel, sino una guillotina afilada esperando caer. Desde mi hotel recibí la llamada de Rosita. Me contó todo llorando. Señora Adelaida, el niño Esteban está ahí tirado. No va a ir por él. Se ve muy mal. Apreté el teléfono contra mi pecho. Mi instinto maternal gritaba, aullaba como una loba herida, pidiéndome que corriera, que tomara un taxi, que lo recogiera, que lo secara y le diera sopa caliente. Me dolió. Dios sabe que me dolió más que el parto. Sentí un calambre físico en el vientre, el mismo lugar donde lo cargué 9 meses. Quería salvarlo. Siempre lo había salvado. Pero entonces recordé el Mercedes. Recordé la frase, la vieja no entiende nada. Recordé la soledad de la Nochevieja. Si lo salvo ahora, lo condeno para siempre. Si lo levanto del lodo, nunca aprenderá a caminar. No, Rosita, dije con la voz quebrada pero firme. Déjalo ahí. Tiene que tocar fondo. El lodo es el único lugar donde se puede plantar una semilla nueva. Las horas pasaron. Esteban intentó llamar a sus amigos, a esos compadres con los que gastaba miles de pesos en botellas en el antro. Llamada 1. Híjole, bro, ando fuera de la ciudad. Colgar. Llamada 2. Uy, qué mal pex, pero mi depa es muy chico, no cabes. Colgar. Llamada 3. Bloqueado. Nadie quería a Esteban el pobre. Todos querían a Esteban el que pagaba la cuenta. La agenda de su iPhone, que parecía tan llena de conexiones, resultó estar vacía de lealtad. Al atardecer, con hambre y frío, Esteban tuvo que tomar una decisión. Arrastró sus maletas hasta una casa de empeño en la avenida Vallarta. Entró mojado, avergonzado. Se quitó el reloj por Tag Heuer porque yo le regalé cuando se graduó. Un reloj de 50,000 pesos. ¿Cuánto?, preguntó al dependiente sin mirarlo a los ojos. El hombre examinó el reloj con desdén. Te doy 5,000. Y me estoy arriesgando. No traes papeles. Vale 50,000, gritó Esteban indignado. Tómalo o déjalo, dijo el hombre devolviéndole el reloj. Esteban cerró los ojos. Su estómago rugió. Dámelos. Salió con 5,000 pesos en la bolsa. Lo suficiente para un hotel barato y comida por unos días. Pero el reloj no fue lo único que dejó en ese mostrador. Dejó su orgullo, dejó su identidad de mi rey. Esa noche durmió en una cama con sábanas que olían a humedad en un cuarto sin ventanas, escuchando los ruidos de la ciudad que antes dominaba y que ahora lo devoraba. Pasó una semana. El dinero se acabó. La realidad de la demanda mercantil llegó a su correo. Mi abogado no estaba jugando. Embargo precautorio de salario. ¿Pero qué salario? Esteban se miró en el espejo roto del motel. Barbudo ojeroso con la ropa sucia. Ya no quedaba nada del ejecutivo arrogante. Tenía 2 opciones: tirarse de un puente o hacer lo que nunca había hecho en su vida. Trabajar de verdad. Caminó hasta el mercado de abastos. Eran las 4 de la madrugada. El lugar hervía de actividad, camiones descargando gritos, olor a cilantro, cebolla y sudor. Se acercó a un capataz, un hombre robusto que cargaba costales de papas como si fueran plumas. «Busco chamba», dijo Esteban. Su voz era débil y reconocible. El capataz lo miró de arriba a abajo, viendo sus manos suaves de manicura, sus zapatos de marca destrozados. Se rió. «Tú», se burló el hombre. «Pareces muñequito de pastel güero. Aquí se viene a sudar, no a modelar. No aguantas ni un costal». «Tengo hambre», dijo Esteban. Y esa frase, dicha con la honestidad brutal de la necesidad, borró la sonrisa del capataz. «Órale pues», el hombre señaló un camión lleno de cajas de tomate. «Empieza ahí. 100 pesos el día y una torta ahogada. Si rompes algo lo pagas». Esteban se acercó al camión. Levantó la primera caja. Pesaba horrores. La madera le astilló los dedos.
Sus hombros, acostumbrados al gimnasio con aire acondicionado, gritaron de dolor. Dio un paso, luego otro. Las lágrimas se mezclaron con el sudor. La vieja no entiende nada, había escrito él. Qué equivocado estaba. La vieja entendía todo. Entendía que para convertir el carbón en diamante se necesita una presión insoportable. Y ahí, entre el olor a tomate podrido y gasolina, cargando el peso de su propia estupidez, Esteban Montenegro dio el primer paso real de su vida. Lejos de ahí, en mi pequeño departamento rentado, encendí una veladora frente a la foto de mi esposo. Ya empezó. Viejo, susurré. Nuestro hijo está en el infierno. Ahora solo nos queda rezar para que tenga la fuerza de salir de ahí caminando y no arrastrándose. El proceso de destrucción había terminado. Ahora comenzaba la reconstrucción, y esa sería la parte más dolorosa de todas. No para él, sino para mí, que tenía que verlo sufrir en silencio, mordiéndome los labios para no correr a rescatarlo, sabiendo que mi ausencia era su única salvación. Han pasado 12 meses, un año exacto desde aquella noche, en que las uvas me supieron a hiel y la soledad se sentó a mi mesa como una invitada no deseada. Ahora vivo en un departamento pequeño en la colonia americana, un barrio bohemio lleno de árboles viejos y cafeterías ruidosas. Mi balcón ya no da a un jardín inmenso que requiere jardinero, da a una calle llena de vida donde pasan estudiantes y vendedores de flores. Aquí huele a libertad. Huele a trementina y óleo porque a mis 66 años descubrí que mis manos no solo sirven para auditar cuentas y firmar cheques, sino para pintar. Pinto tormentas. Pinto mares embravecidos. Quizás es mi forma de sacar todo lo que se quedó atorado en mi garganta durante décadas. Pero no les voy a mentir, aunque la libertad es dulce a veces en las noches de lluvia, cuando el reumatismo aprieta también huele a ausencia. Cada vez que veo a una madre joven empujando una carriola en el parque frente a mi ventana, mi corazón, ese músculo traicionero que juré blindar, se estremece. Extraño a mi hijo. Aunque sea un mal hijo, sigue siendo el pedazo de mi alma que camina fuera de mi cuerpo. El teléfono sonó hace unos días. Era el licenciado Ramírez, mi abogado y cómplice en esta operación quirúrgica de amor rudo. Adelaida dijo, con su voz rasposa de fumador, tengo noticias de Esteban. Mi pulso se aceleró. Se rindió, pensé. Huyó a la frontera. Se mató. El miedo me mordió el estómago con dientes fríos. Dime, respondí apretando el pincel hasta casi romperlo. No ha huido. Está viviendo en un cuarto de azotea cerca del mercado de abastos. Vendió todo a Adelaida, hasta los zapatos. Ha pagado el 10% del capital de la deuda en estos meses. Es poco, lo sé, pero... Ramírez hizo una pausa y escuché el asombro en su voz. Adelaida, el muchacho está trabajando doble turno. Carga camiones en la madrugada y hace inventarios en una bodega por la tarde. Sus manos están destrozadas, pero sus depósitos son puntuales, como reloj suizo. Colgué el teléfono y lloré. No lloré de pena. Lloré de un alivio tan profundo que me dejó exhausta. Mi hijo, el mi rey, que no sabía atarse las agujetas sin ayuda, estaba sudando cada peso. El parásito había muerto. El hombre estaba naciendo entre la mugre y el cansancio. También supe de Camila. Las noticias vuelan en Guadalajara. Se casó apresuradamente con un magnate aguacatero de Michoacán, un hombre 30 años mayor que ella, conocido por sus celos enfermizos y su carácter violento. Dicen que vive en una mansión de oro, sí, pero que no tiene permiso ni para salir a la esquina sin escoltas. Ella eligió el dinero por encima de todo y el dinero se convirtió en su carcelero más cruel. Al final cada quien elige el tamaño de su jaula. Camila vendió su libertad por un bolso de marca. Mi hijo tuvo que perderlo todo para encontrar la suya. La justicia divina a veces tarda, pero nunca pierde la dirección de envío. Hoy es 31 de diciembre otra vez. El ciclo se cierra. Mi pequeño departamento está impregnado de olor a canela, tejocote y guayaba. Tengo una olla de peltre hirviendo con ponche caliente en la estufa. No hay bacalao noruego. No hay manteles de lino importado. Llevo un vestido sencillo de lana gris y unas pantuflas cómodas. Ya no puse 4 sillas. Ya no espero a nadie. He aprendido que la paz no es tener la casa llena, sino tener el alma tranquila. Estoy preparándome para ir a la misa de gallo sola pero completa. De repente el timbre de la puerta sonó. Ding dong. Me detuve en seco con la bufanda a medio poner. Miré el reloj. Las 8 de la noche. Nadie me visita a esta hora.
Caminé hacia la puerta con el corazón martilleando contra mis costillas. Sería un vendedor. Un vecino abrí. El viento frío del invierno se coló en la sala, y allí bajo la luz amarillenta del pasillo estaba él, Esteban. Casi no lo reconocí. Había perdido al menos 10 kilos. Su piel, antes pálida de oficina, estaba curtida y quemada por el sol. Llevaba una chamarra de mezclilla barata desgastada en los codos y unos pantalones de trabajo limpios pero viejos. No olía a loción cara, olía a jabón sote y a esfuerzo. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no tenían esa bruma de arrogancia y alcohol. Eran ojos claros, tristes pero despiertos. Ojos que habían visto el fondo del pozo y habían decidido escalar hacia la luz. No entró de inmediato. Se quedó en el umbral tímido con la cabeza baja como un perro callejero que no sabe si va a recibir una caricia o una patada. Sostenía un sobremanila en una mano y una caja de cartón en la otra. «Mamá». Su voz era ronca como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Esteban, susurré aferrándome al marco de la puerta, para no caer. «No quiero molestar», dijo rápido retrocediendo un paso. «Sé que no soy bienvenido. Solo pasé para traerte esto». Extendió el sobremanila. Mis manos temblaron al tomarlo. «Son 12,000 pesos», dijo mirándose las botas. «Es mi aguinaldo. Y lo que pude ahorrar de las propinas de diciembre. Es un abono extra a la deuda. Sé que todavía debo millones, mamá, pero te juro que te voy a pagar hasta el último centavo, aunque me lleve la vida entera». Miré el sobre. 12,000 pesos. Una miseria comparado con lo que me robó. Pero esos 12,000 pesos valían más que todo el oro del mundo, porque estaban manchados de su propio sudor. Luego me extendió la caja de cartón, y esto, se le quebró la voz. Vi un tutorial en YouTube. Son galletas de mantequilla. Se me quemaron un poco de abajo porque el horno de mi cuarto no sirve bien. Sé que no saben como las tuyas, pero quería traerte algo que no fuera comprado. Algo hecho por mí. Abrí la caja. Adentro había unas galletas deformes, algunas negras en los bordes, tristes y feas. Miré las galletas quemadas. Miré sus manos llenas de callos con las uñas cortas y limpias, pero con cicatrices de cargar cajas de madera. La imagen de mi hijo pequeño, el que me regalaba dibujos mal hechos el Día de las Madres, se superpuso a la imagen de este hombre roto y reconstruido frente a mí. La generala intentó mantenerse firme. Intentó recordar el Mercedes y la traición. Pero la madre no pudo más. La caja de galletas cayó al suelo. Me abalancé sobre él y lo abracé. Lo abracé con la fuerza de un año de silencio, con la desesperación de 1000 noches de insomnio. Sentí como su cuerpo se tensaba por la sorpresa, rígido como una tabla, y luego de golpe se rompía. Esteban se derrumbó en mi hombro. Un hombre de casi 2 metros, llorando como un niño pequeño, aferrándose a mi espalda con desesperación. «Perdóname, mamá», sollozaba empapando mi vestido de lana. «Perdóname por ser una basura. Perdóname por dejarte sola. Tenías razón. Soy un inútil sin ti. Lo siento tanto». Acaricié su cabello, que ahora estaba áspero y mal cortado. «Ya no eres un inútil, Esteban», le susurré al oído. «Un inútil jamás habría aguantado un año en el mercado. Un inútil jamás habría venido a dar la cara. Lo siento por tardar 36 años en hacerme un hombre», dijo él, separándose un poco para mirarme. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Gracias, mamá. Gracias por echarme a la calle. Si no lo hubieras hecho, ya estaría muerto o en la cárcel por fraude. Tu crueldad me salvó la vida». Lo tomé de la cara con ambas manos. «Entra», le dije. «Hace frío». «No, mamá, yo. Huelo mal, vengo del trabajo». «Entra», ordené con ese tono que no admite réplica. «Hay ponche. Y vamos a comernos tus galletas quemadas». Nos sentamos en la pequeña mesa redonda. 2 sillas, 2 tazas humeantes. Probé una galleta. Sabía a harina cruda y a quemado. Sabía a gloria. «Esteban», dije dejando la taza sobre la mesa, «te perdono, porque eres mi hijo, y porque veo que el cambio es real. Pero escúchame bien». Mi voz se endureció un poco. Él levantó la vista asustado. «La deuda sigue. No te voy a perdonar ni un peso de lo que debes. Y nunca, escúchame bien, nunca volveré a darte dinero, ni un préstamo, ni un regalo. Vas a caminar con tus propios pies hasta el día que yo me muera». Esteban sonrió. Una sonrisa de alivio genuino sin rastro de resentimiento. «Lo sé, mamá.
No quiero tu dinero, solo te quiero a ti. Metió la mano en su bolsillo trasero y sacó una fotografía arrugada. La próxima semana. Dudó un poco. El juez me concedió visitas supervisadas. Es difícil porque no tengo casa adecuada, pero Camila no pudo probar que soy un peligro. Mamá, ¿quieres conocer a tu nieto? Tomé la foto. Un bebé de 6 meses con los ojos grandes y redondos de los Montenegro me miraba desde el papel. Mi nieto. La sangre de mi sangre salvada de la toxicidad de un hogar basado en la mentira. Mis lágrimas cayeron sobre la foto. Sí, hijo, asentí limpiándome las mejillas. Tráelo. Aquí hay ponche para todos. La cámara se aleja lentamente. A través de la ventana iluminada del pequeño departamento se ven dos siluetas. Una madre y un hijo sentados frente a frente comiendo galletas quemadas. No hay lujos. No hay Mercedes en la puerta. No hay cuentas millonarias. Pero por primera vez en décadas en esa mesa hay algo que el dinero de la venta de la casa en Providencia jamás pudo comprar: verdad y respeto. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites del amor y el dolor del crecimiento, comparte lo que despertó en ti. ¿Perdonarías una traición así para salvar a tu hijo? ¿Crees que la firmeza de Adelaida fue un acto de crueldad o el acto de amor más grande? Aquí cada silencio merece ser escuchado y tu opinión nos ayuda a sanar. Deja tu comentario, suscríbete y comparte esto con esa amiga que necesita saber que a veces decir no es la única manera de decir te amo. Te deseo un año nuevo lleno de dignidad y paz. Aviso importante. La historia que acabas de leer, titulada La venganza silenciosa de la generala y protagonizada por los personajes Adelaida y Esteban, es una obra de punficción, creada con fines de entretenimiento y reflexión. Dramática. Cualquier parecido con personas vivas, muertas, nombres reales o situaciones específicas es pura coincidencia. Sin embargo, los temas abordados en este relato, como el abuso financiero hacia las personas mayores, el abandono familiar, la manipulación emocional y la violencia económica, son realidades dolorosas y graves que afectan a miles de personas todos los días en nuestra sociedad. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación similar, donde se siente presionado, robado, maltratado o abandonado por familiares o cuidadores, por favor, recuerda que no estás solo. El abuso patrimonial es un delito en muchas jurisdicciones. Existen instituciones gubernamentales y organizaciones civiles dedicadas a proteger los derechos de los adultos mayores. Busca ayuda profesional. Contacta a los servicios sociales de tu localidad, a un abogado de confianza o a las líneas de ayuda oficiales de tu país para recibir orientación. No tengas miedo de hablar. Tu dignidad y tu seguridad son lo más importante. Romper el silencio es el primer paso hacia la libertad.